Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Fanfic Naruto, el Jinchuriki perfecto, parte 24. Capítulo 226. Se acercaba el momento de rendir cuentas con Sasori. Terumi Mei se disculpó en silencio con él, con la mente en otra parte mientras respondía. Sí. Yagura se pellizcó la punta de la nariz. A los 20 años, sus hormonas juveniles estaban descontroladas y la situación se estaba volviendo un poco insostenible. Sabía que su atractivo físico era una ventaja. Habiendo sido el orgullo de Kirigakure durante tanto tiempo, su encanto era innegable. Sin embargo, Yagura nunca había tenido esos pensamientos con sus subordinados y amigos, quizás debido a la familiaridad que existía entre ellos. Esta vez, decidió dejarlo pasar. Oye, ya puedes irte. Los ojos de Yagura recorrieron el arbusto universal oculto, con una sonrisa asomando en su mirada. Aquí no hay chismes. Qué molesto. Ringo Ameyuri fue la primera en hablar. Pensé que podría ir a tu boda después de la de Kisame. Pero, como era de esperar. Mangetsu interrumpió. Eres un poco pícaro, pero tienes buen corazón. ¿Qué? ¿Sientes lástima por Mei? Yagura alzó la barbilla y respondió como siempre. Le sugiero que pague la cuenta más tarde. De acuerdo, yo pago. No hay problema. Ringo Ameyuri le dio un fuerte puñetazo a Mangetsu en la espalda. ¿Dijiste eso? Entonces comeré hasta saciarme. Lo decía en serio. Mangetsu hizo una mueca de dolor, pensando en una respuesta. Ten cuidado, o engordarás tanto que no podrás levantar tu espada del trueno. No te preocupes, quemaré esas calorías con el liberación de rayo mañana por la mañana. ¿Para esto sirve tu técnica de liberación de rayos? Ringo Ameyuri tiró juguetonamente de Mangetsu durante un rato. Eran el epítome de la amistad pura entre un hombre y una mujer. En ese momento, Yagura sintió cierto alivio al comprobar que Ameyuri siempre lo había tratado como a un hermano menor, sin haber desarrollado nunca sentimientos como los que tenía Mei. Vamos, es hora de volver. La comida se va a enfriar. Yagura parecía un poco molesto con la persona que los animaba, ¿qué? ¿Ansiosos por volver a sus juegos? Sasori sacó un brazo de la manga, dejando al descubierto el mecanismo redondo de la articulación del codo. Yo soy Sasori, no él. Todos quedaron atónitos, ¿qué? ¿Cuándo cambiaron de lugar ustedes dos? Sasori y Orochimaru colaboraron en algunos proyectos técnicos y, hace 2 años, crearon una marioneta humana idéntica al propio Sasori. A diferencia de su anterior transformación en marioneta, esta vez se utilizó el ADN de Sasori para crear un núcleo, que luego se implantó en una marioneta humanoide. Además de sentirme un poco mareado a veces, era casi imposible distinguirlo sin fijarme en su apariencia. No compares las acciones del clon con las del original. Así que Sasori aclaró su identidad para evitar que Yagura culpara más tarde al verdadero Sasori. No era más que una marioneta humana débil, inocente y patética. Soy yo todo el día. Él no quería venir. Sería realmente inusual que Sasori asistiera a ese tipo de eventos. Cuando le sugirieron jugar a verdad o reto antes, Yagura presentía que algo andaba mal. Pero su hilo de pensamiento se vio interrumpido. Yagura se llevó las manos a la cabeza con frustración. Sabía que sería demasiado fácil cuando Sasori aceptó tan fácilmente. Has dominado la técnica de sustitución ninja. Esta marioneta de Sasori se usaba muy pocas veces. Yagura y los demás solo la habían visto un par de veces en el laboratorio y taller de marionetas de Sasori. De vuelta en el salón privado del restaurante de barbacoa. Sabusa quería beber algo y acercó a Kisame y Ringo Ameyuri. Tras tragar saliva, Sabusa suspiró. Kisame, este es tu último fin de semana de soltero antes de la boda. No vamos a volver a casa sobrios. Ringo Ameyuri, les deseamos una pronta incorporación a la familia. Terumi Mei se unió a la conversación. Cuenta conmigo. Sin duda, una invitada excepcional, Mei, que normalmente es muy reservada, quería participar. Ringo Ameyuri aceptó inmediatamente su solicitud. Bienvenida, bienvenida. Mangetsu, acompañado por Suigetsu, no participó, concentrándose únicamente en alimentar a su hermano menor. Ignoró todos los guiños y las reprimendas silenciosas de Suigetsu. Quizás Sabusa tenía razón. ¿Acaso su método de enseñanza para su hermano era un tanto defectuoso? Mangetsu revolvió con fuerza el cabello de Suigetsu, encontrándose con la mirada resentida de su hermano, y no pudo evitar reírse. Solo come. Aquí no hay nada malo. Los hermanos menores son criaturas tan adorables, como podrían estar equivocados. No tienes remedio. Desviando la atención de Mangetsu. Yagura decidió ser el bueno y asumió la responsabilidad de cuidar de Aku. Esto le permitió a Sabusa beber todo lo que quisiera. Los dos niños, con sus grandes ojos curiosos, miraron fijamente a Sasori, que estaba absorto en sus fideos fritos. ¿Pero de verdad se puede comer comida humana? Puedo comer, se convierte en energía. ¿No utilizas los chakras como fuente de energía? Conoces al clan Akimichi, ¿verdad? Convierten la grasa en chakra, una transformación energética. Sasori explicó su constitución técnica. No hay mucho que se pueda convertir, pero no dependo de ese método para reponer el chakra. En resumen, puedo comer comida humana. Aku se sorprendió. ¿Existe tal técnica? ¿Puedo pedírsela a la hermana líder del clan? ¿Ha subido de peso últimamente Murasaki, el líder del clan? Yagura se tapó los oídos, fingiendo no oír nada. Aku, el peso de una chica es un asunto privado. Es más peligroso que la información de clase S. En la Academia Ninja, Aku, que había obtenido las mejores calificaciones tanto en teoría como en práctica, inmediatamente se cayó. Mañana hay un gran evento. Los bebedores no perdieron el control, se manejaron y pararon después de una cantidad razonable. Mangetsu fue a pagar la cuenta. Todos se fueron a casa. Terumi Mei era la que estaba más ebria, ya que no era una bebedora habitual y había consumido demasiado esa noche. Los adultos realmente no pueden manejar este tipo de conversación. Yagura, molesto por haber sido provocado por Mangetsu, hizo una mueca. Deja de culpar a la madurez de todo. Intenta ser más como Ameyuri. No existía ninguna ley universal que fuera errónea. Así que ahora me estás culpando en tu corazón, ¿verdad? Mangetsu se enfurecía en silencio. ¿Ser como Ameyuri? ¿Quién vino corriendo a buscarme en cuanto regresó al pueblo? ¿Por qué no buscaste a otra persona? Ve a ver a Ameyuri. Ve a buscar a Sabusa.
Yagura se quedó paralizada, física y mentalmente. La voz de Mangetsu se hizo más grave. ¿Quién dijo? Siempre he guardado este lugar para ti, no me hagas esperar demasiado. ¿Y quién me arrastró a bucear con ellos? Y durante el festival de los faroles de Año Nuevo, ¿quién encendió faroles conmigo? ¿Quién apagó a Setsu Negro conmigo? Yagura bajó la mirada. Entonces, ¿de verdad pasaron por todo eso juntos? Vale. Vale. Soy yo quien está pensando demasiado. Ay, ay, ay. Jadeó en busca de aire. Si Suigetsu no lo hubiera provocado antes, Mangetsu ni siquiera habría considerado revelar todo esto esta noche. Ahora está aún más frustrado. Entonces alzó la vista y se encontró con la mirada desconcertada e indescifrable de Yagura. Mangetsu sintió un pánico repentino. ¿Acaso había perdido el control de sus emociones? Lo siento. Ambos hablaron al mismo tiempo. Cuando sus voces se superpusieron en el aire, ambos se quedaron paralizados, tomados por sorpresa. Mangetsu se giró rápidamente y murmuró mientras se dirigía en la dirección de donde había venido. Me voy. ¡Ey! Yagura hizo un gesto hacia la puerta del dormitorio. Tienes una puerta principal en perfecto estado, ¿lo sabías? Úsala. Todavía había gente en la sala de estar. Mangetsu se estremeció. ¿Y qué debería decir exactamente sobre estar en tu habitación? No era como cuando eran niños. En aquel entonces, colarse era algo que se hacía con la expectativa de ser descubierto. Se le llamaba colarse, pero en la práctica era un desafío abierto. Esta vez fue diferente. Ahora que tenía verdaderas habilidades, pudo infiltrarse de verdad, sin que nadie se diera cuenta ni lo esperara. Si el padre o el abuelo de Yagura lo vieran salir de la habitación ahora, ni siquiera zambullirse en el océano borraría la mancha en su reputación. Tienes una labia increíble. Demuéstranos tu talento verbal. Siéntete libre de improvisar. Mangetsu comenzó a sudar profusamente de inmediato. Pero a juzgar por la sonrisa irónica de Yagura, no estaba bromeando. Tras pasar junto a él, Mangetsu salió de la habitación en silencio. La puerta se cerró tras él. Sus piernas cedieron. Cayó hacia atrás, apoyándose contra la puerta. Oye, pervertido obsesionado con los hermanos pequeños. La voz de Yagura provenía del otro lado, baja y amortiguada. Espalda con espalda, separadas únicamente por la delgada puerta. Mangetsu dejó escapar un largo suspiro. Menos mal que seguía siendo humano por dentro, y no el insensible bloque de cemento que Mangetsu se había imaginado. Acabo de cumplir 18 años. Mi familia ya está intentando encontrarme a alguien adecuado. He conocido a algunos, pero ninguno me ha interesado. No soy la única. Mei está en la misma situación. Ah. Eso explica por qué ustedes dos se volvieron tan agresivos de repente. Yagura se metió las manos en los bolsillos y se deleitó con su propio encanto. Bueno, ustedes dos tienen buen gusto y estándares altos. No solo Mangetsu tuvo que lidiar con la carga de la adultez. Yagura también. Desde que alcanzaron la edad adulta, Mangetsu y Meiteru no han sido las únicas en confesarle sus sentimientos. El hecho de estar separados por una puerta facilitó todo. No hacía falta mirarse a los ojos, las conversaciones eran más relajadas. Yagura los trató como a cualquier otro pretendiente. Quizás ofreció algunas palabras más de consuelo, pero en definitiva no fueron muy diferentes del resto. Trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 9 o 10 de la noche casi todos los días. No había tenido tiempo, ni espacio mental, para pensar en el romance. Así que nunca aceptó, nunca rechazó. Simplemente ganó tiempo con respuestas vagas y dilaciones. Mangetsu insistió con firmeza, no me digas, que mientras estás en esta situación, no tienes intención de salir con nadie. Esa es la idea. Hasta que las cosas se calmen, no puedo, en conciencia, hacerle promesas a nadie. Pero, ¿acaso Kirigakure no es ya lo suficientemente estable? Consulta las estadísticas de inmigración. ¿Cuántas personas se mudan actualmente a la Tierra de las Aguas cada año? Uf. ¿Por qué le das tantas vueltas a todo? Mangetsu siempre siguió por el lema de aprovechar el momento. La cautela de Yagura lo sacaba de quicio. Si el próximo capítulo de tu vida termina con la luna cayendo y el mundo acabándose, ¿preferirías pasar tu última noche preocupada o convertirla en una noche inolvidable conmigo? ¿Este capítulo está terminando o no? Realmente no puedes contenerte. Yagura no pudo contener la risa. Si llego al punto en que pueda renunciar y ceder el mando a la siguiente generación, sin duda lo haré. Este trabajo es agotador, quien lo quiera, que se lo quede. Día tras día. Desde la mañana hasta la noche. Cada vez que trabajaba hasta tarde, Yagura recordaba los viejos tiempos en los que servía como ayudante del tercer Mizukage. Y para entonces, ya tendrás edad suficiente para unirte al consejo. No seas dramático. Como mucho, esperaré a que Suigetsu y los demás sean mayores. Mangetsu hizo un cálculo rápido. Unos 5 o 6 años. Yagura concluyó para sí mismo, voy a dormir. Hasta luego. De vuelta en la casa de los Ozuki. Mangetsu irrumpió furioso y arrancó la manta de su hermano pequeño que dormía, agarrando a un asustado Suigetsu. Suigetsu. De verdad eres mi hermano de sangre. Si no hubiera sido por Suigetsu animándolo, no habría ido a la casa de los Karatachi. Suigetsu se ahogó en un fuerte abrazo de oso, olvidando momentáneamente licuarse y escapar. Ni-san idiota. Soy tu hermano de sangre. Pero si sigues apretándome así, te voy a quitar tus privilegios de hermano mayor. Elige la espada que quieras de mi colección. Mangetsu lo soltó con una mirada seria. Había tomado una decisión. Era hora de empezar a entrenar a su hermano pequeño. Hojas dobles, hoja larga, hoja explosiva, o qué tal las tres. Ya ni siquiera necesitaba espadas físicas. De las 7 espadas ninja, además de Sameada y la espada del trueno con sus propiedades únicas, ya podía replicar perfectamente el resto. Incluso sin empuñar una espada, sus técnicas de hidratación del clan Ozuki podrían fácilmente situarlo entre los 5 mejores luchadores actuales de Kirigakure. Suigetsu se tumbó inmediatamente en la cama, completamente despierto y con lágrimas de alegría en los ojos. Tío. Haber nacido igual que tu hermano pequeño es una bendición. Capítulo 227. Al día siguiente al mediodía. La boda de Kisame fue un evento grandioso.
Como uno de los 7 espadachines ninja, con Yagura presente personalmente para felicitarlos, prácticamente todas las figuras destacadas de Kirigakure asistieron. Ya fuera por negocios o por placer, muchos acudieron simplemente para impresionar a los líderes. Sin embargo, Yagura permaneció entre bastidores todo el tiempo, actuando más como director general y supervisando todo el evento. Para empezar, no le gustaban ese tipo de reuniones sociales. Y, sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de la boda de un amigo íntimo, estaba aún menos dispuesto a convertir una ocasión tan alegre en un escaparate para las élites y los actores políticos. Cuando la marcha nupcial alcanzó su punto culminante, Aku vestía hoy un traje blanco puro, y su rostro de muñeca de porcelana era tan perfecto que parecía casi irreal. Mientras caminaba por el pasillo, parecía un espíritu de la nieve emergiendo de un cuadro. En sus manos sostenía la caja del anillo, que ofreció solemnemente al príncipe de hoy. La novia, envuelta en una cola de 12 metros de largo, dio un paso al frente. Aku levantó la vista e intercambió una mirada con Suigetsu y Kimimaro, con los ojos llenos de alegría. Los 3 completaron su tarea y abandonaron rápidamente el escenario. Ahora que era la ceremonia de verdad, Sabusa abandonó el tono informal que había usado durante los ensayos. Con un dramatismo absoluto, leyó sus líneas con un esfuerzo considerable. Ahora, demos la bienvenida al novio para que coloque el anillo en el dedo de su novia. Kisame se arrodilló y, con ternura y lealtad, tomó la mano izquierda de Taun. Y con delicadeza colocó el anillo, símbolo de amor. Estallido. Se dispararon cañones de confeti, los invitados estallaron en un aplauso atronador. Una lluvia de pétalos caía desde lo alto mientras los invitados lanzaban flores rosas al aire. El salón se transformó instantáneamente en un paraíso rosa. Al ver el giro tan decisivo que la vida de Kisame había tomado, Yagura no pudo evitar que se le humedecieran los ojos antes de poder contener las lágrimas. Al oír el leve sollozo a su lado, Sasori parpadeó. ¿De verdad te has conmovido tanto? Ni siquiera los novios han llorado todavía. Pero Yagura siempre se enfadaba con facilidad. ¿Por qué esa expresión tan característica en tu rostro? Sasori, a quien habían llamado para brindar apoyo entre bastidores, estaba allí en persona, en cuerpo y alma. Nada más de lo que parece, dijo Sasori con una sonrisa torcida. Solo de pensarlo, eres un verdadero cobarde. Sigo siendo humano. Me río, lloro, me enfado y sufro. No soy un dios. Yagura aceptó el comentario encogiéndose de hombros con tranquilidad. En ese momento, la puerta que estaba detrás de ellos se abrió y Orochimaru entró. A pesar de haber trabajado juntos en varios proyectos innovadores y vanguardistas, Sasori solo pudo completar una de sus obras con la ayuda de Orochimaru. Aún así, Sasori no lo soportaba. En cuanto vio a Orochimaru, frunció el ceño y abrió fuego, serpiente escurridiza. ¿De verdad has venido? Ay, por favor. Yo también soy humano. Orochimaru repitió como un loro lo que acababa de oír fuera de la puerta, aprendiendo con el ejemplo y aplicándolo al instante. A veces, cuando uno está encerrado en un laboratorio, es agradable salir, estirar las piernas y felicitar a un compañero que se casa. Un comportamiento perfectamente humano, ¿no crees? ¿Qué clase de bendición podrías ofrecer? ¿Una piel de serpiente a cambio? HMPH. Orochimaru soltó una risita y no se molestó en continuar la discusión verbal. En cambio, se volvió hacia Yagura con algo más serio en mente. Comparado con Sasori, él era mucho más maduro. Está bien, dijo Yagura, interrumpiendo a Sasori, quien parecía a punto de convertir a Orochimaru en sopa de serpientes, con una ceja arqueada. Si tienes algo que decir, dilo. Se trata de mi técnica de reencarnación. Orochimaru dejó que las palabras fluyeran para lograr un efecto, mostrando la sonrisa triunfal de un científico que finalmente había resuelto un problema importante. ¿Terminaste? Los ojos de Yagura se abrieron de par en par, entre la sorpresa y la alegría. Para no alargar demasiado las cosas, Orochimaru asintió con decisión. Sí. Terminé hace solo unos días. Finalmente se dieron las condiciones necesarias para recuperar al Jin del 9 cola sellado en el estómago del Shinigami. Gracias a la instrucción personal de un miembro del clan Uzumaki, aprender el sello devorador del demonio muerto no le llevó mucho tiempo ni esfuerzo a Orochimaru. El único obstáculo que quedaba era la propia técnica de reencarnación del cadáver viviente, algo que Orochimaru tuvo que inventar desde cero. En los últimos años, Yagura había invertido recursos en ello sin tener en cuenta los costes, al menos en ese preciso momento. ¿Qué tan seguro estás? No solo el 80%, sino algo así como el 100%. Sasori puso los ojos en blanco, qué actitud tan arrogante. Después de todo el dinero gastado y los años invertidos, por fin dominaba un jutsu, y aún así se comportaba como un genio. Siempre perdía un poco los estribos cuando trataba con Orochimaru. Probablemente fue la maldición de estar en el mismo campo. Tras confirmar el progreso de Orochimaru, Yagura dijo. Este no es el lugar para esta conversación. Reunámonos más tarde, en un lugar privado. Por supuesto. Orochimaru aceptó sin protestar. No era tan descortés como para hablar en público sobre investigaciones confidenciales. Eligió ese momento en concreto porque el matrimonio estaba llegando a su fin, y supuso que las obligaciones de Yagura también estaban llegando a su fin. No había necesidad de esperar mucho, y podía asistir a la boda mientras estuviera allí. Yagura sonrió, genuinamente complacida de que Orochimaru hubiera elegido esperar un momento tan importante en la vida de Kisame. Muy bien, Orochimaru. Sabía que no me equivocaba al creer en tus habilidades. Orochimaru recordaba cada moneda que había ganado gracias a Yagura y cada avance logrado con esos recursos. Eran cosas que nunca había recibido en Konoha. Allí, tuvo que llevar a cabo sus experimentos en secreto y depender del apoyo clandestino de Danzou. El dinero realmente puede mover montañas. Gracias por sus elogios, su confianza y su apoyo. Orochimaru hizo una leve reverencia, respondiendo con la deferencia de un subordinado que reconoce a su superior. Él asintió cortésmente y se disculpó. De pie al borde de la plataforma elevada donde se encontraban, Yagura contemplaba el salón de bodas, supervisándolo todo como un director que observa una escena terminada. Su mirada se posó en la sección de invitados del clan Uzumaki. Entre ellos estaba el chico pelirrojo al que llamaba Menma. Sentado cerca de Uchiha Sasuke, los dos chicos, de edades similares, jugaban juntos alegremente. Yagura, Isobu, tú, Saiken y el zorro de 9 colas terminarán formando un trío 369 en nuestra aldea. Isobu, probablemente.
pero claramente soy el más débil. Yagura, no digas eso. Tu técnica espejo de agua podría estar entre las 3 mejores de todas las bestias con cola. Isobu, yo también lo creo. Yagura, sí. ¿Cuándo te volviste tan descarado? Una bestia con cola debería al menos fingir humildad. 2 horas después. La boda terminó y los invitados comenzaron a marcharse poco a poco. Una vez finalizado su trabajo, Yagura finalmente descendió de la sala de control. Estiró los brazos y se envolvió el cuerpo con las mangas largas. La mayor parte de la multitud se dispersó, dejando solo a las familias y clanes más cercanos a Yagura, como los Ozuki, los Uzumaki y los Uchiha. Nadie que se quedara causaría problemas, ni para sí mismos ni, desde luego, para Yagura. Al acercarse a los recién casados, les ofreció sus más sinceras felicitaciones. ¡Felicidades por tu boda! Yagura sonrió. Tradicionalmente, esta noche debería haber un poco de diversión y travesuras en la alcoba nupcial. Kisame parpadeó. Nani. No reconoció el término. Pero al ver la sonrisa cómplice de Yagura, una sonrisa que solo los adultos entenderían, empezó a atar cabos. Alcoba nupcial, no conocía el significado completo. Pero entendía perfectamente la palabra travesura. Para Kisame y los demás, esa combinación tuvo sentido de inmediato. El rostro de Town se puso rojo. Kisame, por instinto, extendió la mano para ocultar su expresión de preocupación y lanzó una mirada cautelosa a todos los hombres adultos de la zona. Bueno, tu marido es grande e imponente. No nos atreveríamos a molestaros, no vaya a ser que nos den una paliza, rió Yagura, disimulando con humor la pequeña trampa que acababa de tender. Dejemos esa tradición para la próxima pareja afortunada. Ya había dejado claro que no pensaba enamorarse en los próximos 5 o 6 años. No había la más mínima posibilidad de que él fuera el siguiente. Me alegra no haber olvidado nada. Ni siquiera tuvo que aportar un regalo de bodas. Tras reiterar sus felicitaciones por última vez, Yagura finalmente dijo. Lamentablemente, tengo otro asunto que atender. Tengo que irme. Está bien. Gracias por todo. Dejando atrás el lugar de la boda. Yagura hizo una señal a los Anbu para que contactaran con el clan Uzumaki y le dijeran a Menma que estuviera preparado. Así que fue directamente al laboratorio de Orochimaru. Capítulo 228. Orochimaru ya había solicitado uno al clan Uzumaki con antelación. Yagura, hay algo que necesito aclarar primero, dijo Orochimaru, conduciendo al Mizukage al sótano de su laboratorio. Sasori lo siguió de cerca, con la mirada fija en cada movimiento de la serpiente. Se trata de esa técnica que me prohibiste rotundamente investigar, Edo Tensei. Yagura recordaba muy bien la devastación que aquella técnica había causado en el futuro. En una ocasión, Kabuto utilizó el Edo Tensei para invocar una horda de muertos vivientes, y junto con el ejército de Zetsu Blanco, eliminaron a más de la mitad de los 80.000 hombres de las fuerzas Shinobi aliadas. Aunque Kabuto se había separado de Orochimaru hacía mucho tiempo, demostró ser un prodigio en el cuerpo médico de Kirigakure. Aún así, por precaución, Yagura no quería despertarse un día y encontrarse con Orochimaru de pie frente a él, desatando a un ejército de muertos y sumiendo a Kirigakure en el caos. Pero a juzgar por el tono de Orochimaru ahora, podría ser. Una explosión de chakra opresivo surgió del cuerpo de Yagura, impactando instantáneamente a Orochimaru. Así que los fondos que asignó no solo se usaron para la resurrección del mundo impuro. Orochimaru también los usó para estudiar el Edo Tensei. Por favor, déjenme explicarles, dijo Orochimaru con calma. No era ajeno a la presión. Si hubiera sido de los que se dejan intimidar, jamás se habría atrevido a desobedecer órdenes. Estudié la estructura exacta de los sellos dentro del Shinigami, continuó Orochimaru. La mitad del 9 colas estaba sellada dentro del propio Minato Namikaze. Luego, Minato le añadió otro sello de los 8 trigramas. Yagura no estaba enfadado por la existencia del Edo Tensei, sino por las acciones no autorizadas de Orochimaru. Y, si quieres extraer al 9 colas, primero tienes que resucitar a Minato Namikaze, romper el sello de su cuerpo y extraerle el 9 colas. Los 3 descendieron al segundo nivel del sótano, un gran espacio abierto con 2 enormes conjuntos de símbolos de invocación dibujados en el suelo. A un lado se encontraba el cuerpo de un Zetsu blanco, el recipiente ideal de Orochimaru para la reencarnación de un cadáver viviente. Del otro lado estaba la ofrenda sacrificial exigida por el Edo Tensei, un cadáver insignificante, firmemente atado por las serpientes de Orochimaru. Solo personas como esas, aquellas consideradas prescindibles, Yagura les permitiría entregar voluntariamente sus vidas a los experimentos de Orochimaru. Yagura escuchó, y el razonamiento de Orochimaru comenzó a tener sentido. Tras la partida del clan Uzumaki, Konoha ya no contaba con candidatos idóneos para convertirse en un poderoso Jinchuriki. Aunque convertirse en Jinchuriki fue forzado por las circunstancias, tenía que haber una razón para que Hiruzen Sarutobi fuera lo suficientemente audaz como para sellar la mitad del 9 colas dentro del Shinigami y dar por terminado el asunto. Minato hizo un trabajo impecable. Para recuperar la mitad de las bestias Jin de 9 colas, cualquier aspirante a ladrón necesitaría poseer 3 cosas: el sello devorador del demonio muerto, liberación, la reencarnación del cadáver viviente y el Edo Tensei. Y lo más importante, necesitaban saber que Minato usó el sello devorador de demonios muertos para enterrarse a sí mismo y al 9 colas. Esta información nunca tuvo la intención de filtrarse. Pero Hiruzen jamás imaginó que no solo alguien descubriría este secreto, sino que su propio alumno, Orochimaru, descubriría cómo explotar a los Shinigami. Yagura dejó de lado su enfado inicial por la audacia y los métodos engañosos de Orochimaru. Gracias por su comprensión, dijo Orochimaru en voz baja, sabiendo perfectamente que Yagura respondía mejor a la razón que a las amenazas. Mientras no lo mataran en el acto, las cosas solían resolverse más tarde. Luego se volvió hacia Sasori. Sorprendentemente, Sasori no puso ninguna objeción a la temeraria maniobra de Orochimaru. Este asunto era de suma importancia, y Sasori sabía priorizar. Mientras la serpiente cumpliera con su cometido, nada más importaba. Aún así, Orochimaru no pudo evitar sentirse un poco decepcionado. Es una verdadera lástima. Las pequeñas disputas entre ellos eran una de las pocas cosas que realmente disfrutaba en Kirigakure. Ya fuera un debate académico productivo o una discusión verbal sin sentido, Orochimaru siempre encontraba algo de entretenimiento en ello. Creía que Sasori sentía lo mismo, simplemente no tenía la misma autoconciencia que Orochimaru.
¿Lo hacemos, aquí y ahora? Preguntó Yagura, con los brazos cruzados, tamborileando con los dedos pensativamente. Solo era necesario resucitar a Minato, y solo había un cuerpo de Zetsu blanco disponible. A diferencia de aquel gran espectáculo de la línea temporal original, en el que se convocó a los 4 Hokage y se reveló la verdad del mundo, esta fue una operación mucho más pequeña. Y empecemos, dijo Yagura, dando la señal de que debían seguir adelante. Saquen a Minato y al zorro de 9 colas del estómago del Shinigami. Este fallo en el código Shinigami solo podía utilizarse una vez, solo había un cuerpo de Zetsu blanco disponible. Una vez que lo hayas invocado, no reveles nuestras intenciones de inmediato. Probablemente esta sea la primera vez que usas con éxito el Edo Tensei, ¿verdad? Necesito comprobar si realmente puedes mantener el control sobre tu marioneta. Por si acaso. Los primeros intentos de Orochimaru con el Edo Tensei no fueron fáciles. En una ocasión, invocó al tercer Kazekage, pero el cadáver logró liberarse de su control. Si Minato hiciera lo mismo y regresara directamente a Konoha con la técnica del dios del trueno volador, las consecuencias serían catastróficas. Yagura no dudaría en seguir el consejo de Sasori, cocinar a Orochimaru en sopa de serpiente y entregárselo personalmente a Hiruzen. Sasori asintió. Es un asunto serio. Un poco de precaución no vendría mal. Orochimaru no puso objeciones. Entonces empezaré. Sasori, necesito tu ayuda en un momento. Se colocó la máscara de Shinigami sobre el rostro. El chakra de Orochimaru estalló violentamente. Su cuerpo se convulsionó como si estuviera poseído, danzando como un espíritu perturbado bajo influencia demoníaca. Estruendo. Apareció un rostro idéntico al de la máscara. La forma espectral del Shinigami se materializó sobre Orochimaru. Lo único que tengo que hacer es abrir el estómago del Shinigami y romper el sello, dijo Orochimaru. Entonces podré recuperar lo que estaba sellado en su interior. Sello del consumidor del demonio muerto, libérate. Mientras Orochimaru pronunciaba el conjuro, el Shinigami desenvainó su espada y se abrió el abdomen etéreo. La herida parecía un agujero negro en espiral en el cuerpo del Shinigami, pero el estómago de Orochimaru se abrió en el proceso. La sangre brotó a borbotones por su torso, empapando su túnica. Tos. El problema es que tengo que ser la ofrenda. J.E. Todo salió según lo previsto. Un alma salió volando del estómago del Shinigami. Sello de consumidor de Dead Demon, lanzamiento exitoso. Ahora estamos listos. Sasori agitó la mano y hebras de chakra atravesaron la boca del cuerpo de Zetsu blanco, ayudando a Orochimaru a regañadientes una vez más. Muchas gracias, dijo Orochimaru con una sonrisa traviesa. Trabajar contigo siempre es un placer, ¿verdad? Cállate. No lo creo. Orochimaru abrió la boca y su verdadera forma, una serpiente, se deslizó hacia afuera, introduciéndose en el cuerpo de Zetsu blanco. En un abrir y cerrar de ojos, el rostro de Zetsu blanco adquirió la apariencia de Orochimaru. Finalmente, consiguió el recipiente perfecto, uno fusionado con las células de Hachirama, capaz de otorgarle la inmortalidad, sin dejar tras de sí más que una piel de serpiente vacía para el Shinigami. El premio que buscaba del Shinigami ya había sido reclamado. El cuerpo de Zetsu blanco se adaptó rápidamente a él, transformándose en segundos en la antigua apariencia de Orochimaru. Tigre, serpiente, perro, dragón. Sus manos formaron sellos. Edo Tensei no Jutsu. El alma se sintió atraída hacia el sacrificio atado. El Shinigami desapareció. Una sustancia parecida a un chakra, que recordaba a un trapo desgarrado, envolvía el cadáver. Un instante después, un cabello amarillo emergió de entre los fragmentos, seguido de un rostro y un cuerpo con la textura característica de una invocación de Edo Tensei. Minato Namikaze había regresado. Capítulo 229. Orochimaru colocó el talismán de control sobre el cuerpo reanimado. Minato Namikaze abrió los ojos y, para su sorpresa, volvió a contemplar el mundo de los vivos. No podía moverse. No sentía la presencia de carne y sangre, ni latidos del corazón, ni pulso alguno corriendo por sus venas. Evaluó inmediatamente su estado, seguía muerto. Solo había sido revivido mediante algún tipo de jutsu de resurrección. Orochimaru lo observó con satisfacción, con los ojos brillantes. Éxito. Orochimaru. Minato recordó rápidamente qué tipo de técnica podía producir tal efecto. Había leído sobre ella en el pergamino de los sellos de Konoha. Su rostro pálido y reanimado se ensombreció con un toque de ira. El jutsu prohibido que revive a los muertos. Edo Tensei. Observó la piel de serpiente desechada a su lado, tenía el vientre desgarrado. J.E., no me culpes, cuarto Hokage-sama. Orochimaru ofreció un cortés-sama y levantó las manos en un gesto de fingida rendición, en parte diversión, en parte indiferencia. Este jutsu fue inventado por el segundo Hokage. Yo solo soy un humilde practicante. Minato no perdió el tiempo discutiendo con esa serpiente escurridiza. Su atención se centró en el hombre que estaba de pie no muy lejos, Yagura. Un hombre más joven que él. Minato llevaba mucho tiempo queriendo conocerlo para recomponer los lazos entre Konoha y Kirigakure. Pero Yagura siempre se había negado. Ahora, lo que no había logrado en vida, de alguna manera, estaba sucediendo después de su muerte. Normalmente, esto podría considerarse una solución satisfactoria a los remordimientos del pasado. Pero Minato sabía que esta situación distaba mucho de ser normal. Mizukage. Vaya, vaya. En persona eres tan impresionante como dicen, Hokage. Yagura alzó la mano a modo de saludo y sonrió. Leí todas las cartas que me enviaste. Por eso decidí venir a verte. En mis propios términos. Minato no respondió. Su mirada hacia Yagura era cautelosa, muy cautelosa. Por lo que veo, no tengo ganas de hablar. Yagura se volvió hacia Orochimaru, con la mirada preguntando en silencio, ¿qué tan estricto es tu control sobre el Edo Tensei? ¿Existe algún riesgo? No vengas con un jutsu mal ejecutado que se desmoronará frente a mí. Claro, el cuerpo reanimado parecía hecho de papel maché, pero si el control de Orochimaru era tan frágil como parecía, Yagura literalmente lo convertiría en tofu. ¡Qué amenaza tan terrible! Orochimaru sonrió con confianza. Puedes probarlo si quieres. ¿Y cómo voy a probarlo exactamente? No se puede matar a un Edo Tensei. Se acercó a Minato, pero mantuvo una distancia prudencial. En parte se trataba de precaución. ¿La otra parte? El orgullo.
Ambos ostentaban el título de Kage. No iba a permitir que su presencia quedara eclipsada. A su izquierda estaba Orochimaru. A su derecha, Sasori. El infame trío de villanos. Debería contarte que, después de que Hiruzen Sarutobi retomara el cargo de Hokage, él y Danzō Chimura exterminaron al clan Uchiha, que el verdadero heredero del clan se esconde ahora en Kirigakure. O tal vez debería contarte el pequeño secreto que Sarutobi ha estado ocultando, que su hijo, Naruto Uzumaki, el actual Jinchuriki del 9 colas, es en realidad su hijo. ¿Y que ha estado viviendo una vida solitaria y abandonada en Konoha? El rostro de Minato seguía siendo ilegible. Ya había intentado usar al dios del trueno volador para escapar de este espacio. Las marcas de la técnica no habían desaparecido. Si quisiera, y si pudiera, Minato podría teletransportarse de vuelta a Konoha en ese mismo instante. Pero Orochimaru le había implantado la marca de control del Edo Tensei. Minato no se hacía ilusiones, estaba bajo el control de Orochimaru y no había forma de fingir lo contrario. En cuanto a Naruto, Minato ya había considerado que podría sucederle a su hijo después de su muerte. La mayoría de los Jinchuriki sufrieron discriminación. Bunpuku y Gaara en Tsunagakure. Asesino B en Komogakure. Incluso la propia Kusina, la expresentadora del 9 colas. Por supuesto, le dolía pensar en el sufrimiento de su hijo. Pero no le sorprendía. Lo que realmente le impactó no fue el dolor de Naruto, sino la decisión de Sarutobi de ocultar la verdadera filiación de Naruto. El hijo de un héroe, contra el zorro demoníaco que mató al héroe. Quizás el primero solo traería más dolor. Sasori, con su particular sensibilidad hacia los problemas familiares, soltó una risa burlona. En cuanto al Jinchuriki de 9 colas, parece que a este padre no le importa en absoluto. Yagura no dijo nada. Da igual si a uno le importa o no. ¿Qué diferencia supondría? Minato no era impulsivo ni emocional. Poseía la voluntad de fuego. En su opinión, el sufrimiento de Naruto fue un sacrificio hecho por el bien común de la aldea. Ante la disyuntiva de elegir entre Konoha o su hijo, Minato dudaría, sí. ¿Pero elegiría a Naruto? Eso era menos seguro. Ahora bien, si fuera Kusina quien regresara y descubriera por lo que pasó su hijo, esa sería una historia muy diferente. Naruto fue, sin duda, el protagonista shonen por excelencia, aquel que tenía más motivos para volverse malvado, pero que acabó salvando al mundo como el séptimo Hokage. Fíjense en Obito, perdió a alguien a quien amaba, poco más que un amor platónico de la infancia. Y decidió destruir el mundo. ¿Por qué no traer a su hijo aquí? Sugirió Orochimaru, hurgando un poco más en la herida. Estaba provocando deliberadamente a Minato para ver hasta dónde podía llegar antes de que el Hokage perdiera el control. Si Minato perdiera los estribos, Orochimaru tendría planes de contingencia. Fiable, como siempre. Más importante aún, Orochimaru estaba ansioso por ver si el Edo Tensei todavía tenía potencial oculto. ¿Había algo más por descubrir? Desde luego, eso esperaba. Eso significaba que habría que investigar más. Podríamos intentarlo, dijo Yagura con una sonrisa. Revivir a Naruto no sería difícil. Pero el zorro de 9 colas sellado dentro de él, esa era otra historia. Al mirar a Minato a los ojos, Yagura pensó para sí mismo, al menos todo el dinero que invertí en investigar a Orochimaru valió la pena. Valió la pena. Ya era hora. Dio la orden, notifiquen inmediatamente al equipo de sellado. Traigan aquí a Uzumaki Menma. Sí, señor. Sellando. Uzumaki. Ese era el plan. El Mizukage y Orochimaru no habían arrancado a Minato del sello devorador de demonios muertos ni lo habían resucitado sin motivo. Iban tras el 9 colas. Tú, Mizukage. No pareces muy preocupado por tu hijo, interrumpió Yagura. Así que, el trato es este, danos la mitad Jin del 9 colas y te diré quién los atacó a ti y a Kusina la noche de la furia del 9 colas. Antes de que llegaran el equipo de sellado y los Jinchuriki, Yagura quiso darle un último puñetazo en el estómago a Minato, para asegurarse de que entendiera lo que realmente estaba sucediendo. Y que quede claro, ese hombre no era de los míos. Orochimaru formó un sello con la mano, borrando por completo la conciencia de Minato. Él era suyo. Uno de sus 3 alumnos, Uchiha Obito. Todavía está vivo. Todavía tiene un Sharingan. Muerte. Esperar. Minato no tuvo tiempo de asimilar la verdad, ni siquiera de reaccionar emocionalmente. Sus ojos azules se habían vuelto pálidos y sin vida, la mirada vacía de los muertos reanimados. A pesar de la avalancha de revelaciones impactantes, el cuerpo de Minato permaneció estable. No había señales de que fuera a liberarse del control de Orochimaru. Orochimaru miró al joven de cabello rubio que una vez lo había superado en la carrera por convertirse en Hokage. Su espíritu competitivo se intensificó. ¿Cómo se compara mi marioneta con la tuya, Sasori? La mía puede mantener el jutsu, tiene un cuerpo indestructible, chakra ilimitado y preservación eterna. Ja. Si es tan perfecto, ¿por qué no te suicidas y te conviertes en uno? Ah, estoy bastante contenta con mi cuerpo actual, gracias. Ya basta, interrumpió Yagura. Deténganse, ustedes dos. Estos dos científicos chiflados podrían discutir eternamente. Ninguno de los dos cedería. Un niño pelirrojo de ojos rojos fue conducido al interior. Uzumaki Menma miró con curiosidad a Minato y luego se tumbó obedientemente sobre el altar de sellado. Se convertiría en el nuevo recipiente del 9 colas. Pero Menma no tenía miedo, de hecho, estaba orgulloso. Después de todo, el Mizukage tenía aproximadamente la misma edad cuando se convirtió en Jinchuriki. Estaba siguiendo los pasos del Mizukage. A diferencia del niño, que no sospechaba nada, los adultos del equipo de sellado se estremecieron en el momento en que vieron a Minato. Cuando Yagura explicó la misión, quedaron atónitos. Se mostraron confundidos cuando fueron convocados. Las dos bestias con cola de Kirigakure ya estaban selladas en el establo de los Jinchuriki. ¿Por qué las Zambu las llamaron para una misión de sellado? El capitán del equipo de sellado Uzumaki murmuró, Mizukage-sama, ¿qué operación? Todo el equipo seguía atónito. No podían apartar la vista de Minato ni de Yagura. Tragando saliva con dificultad, intentaron recomponerse. Todos sabían cómo el Raikage de Komogakure intentó robar un Byakugan mediante artimañas, solo para verse obligado a hacer una humillante concesión después de que Konoha e Ibagakure unieran fuerzas. Y eso no tuvo éxito.
Mientras tanto, su propio Mizukage robó discretamente la mitad del Kyuubi, y lo logró en un solo movimiento. En comparación, las acciones del Raikage parecían un juego de niños. Vale. Yagura arqueó una ceja y dijo con severidad, dejemos los comentarios para después. Empecemos. Sí, señor. El equipo de sellado despejó la zona y tomó sus posiciones. Isobu, ¿quieres que te ayude? Yagura, ¿vas a ofrecerte como voluntario? Sí, creo que te necesitaré. Isobu, solo digo. Kurama no es tan fácil de vencer como yo o Saiken. Y Uchiha Obito ya no representa una gran amenaza para ti. Yagura, así es. No podré usar el mismo truco para engañar a Kurama. Pero forjar vínculos con las bestias con cola no se trata solo de hacer trampa. Naruto Uzumaki, Killer B, incluso Minato dentro del estómago del Shinigami, todos lo lograron. Además, el vínculo que ahora compartía con Isobu, Utakata y Saiken ya no se basaba en enemigos comunes. El equipo de sellado extrajo la mitad Jin del chakra de Kurama del cuerpo de Minato. Y lo selló dentro de Uzumaki Menma. Un cuerpo Uzumaki, combinado con el sello de los 8 trigramas, creó un recipiente que se parecía mucho a la propia cocina. Aunque Menma no pudiera establecer un vínculo espiritual con el zorro de 9 colas, el zorro no atacaría a menos que fuera provocado por fuerzas externas. Salvo imprevistos, Kurama estaba a punto de establecerse en otro huésped Uzumaki. Incluso su propio nombre le fue dado por Yagura. Uzumaki Menma no quería quedar en ridículo ahora, pero fracasó. Sí. Era solo una niña, de repente cargada con el nombre Menma y todas las expectativas que conllevaba. Yagura sabía muy bien que esta Menma no era la Menma que ella creía, así que mantuvo la calma y la paciencia. Oye, mira esto. Déjame mostrarte, Isobu y yo. Isobu respondió de inmediato. La pequeña criatura, parecida a una tortuga, apareció y se posó perezosamente en el dorso de la mano de Yagura. Hacía tiempo que no lo llamaban, así que estiró el trasero y bostezó de forma exagerada. Su cola se enderezó y se movió levemente de forma amistosa. En un gesto de cortesía, saludó a Uzumaki Menma. Hola. Buenas noches. Tengo sueño. Tras haber presenciado al feroz 9 colas, Menma se sorprendió al ver lo gentil y cariñosa que era la bestia con cola de Yagura. ¿Qué contraste tan marcado? ¿Podría ser que él y el zorro de 9 colas también fueran así? De 9 colas, ni se te ocurra, Isobu, cobarde idiota. Como si hubiera escuchado el arrebato de ira de Kurama, Isobu abrió un ojo con pereza. Observó el sello grabado en el ombligo de Menma. A través de esa barrera simbólica, dirigió una mirada tranquila y burlona hacia Kurama. Piénsalo, Kurama. Si explotas de ira, ese es tu problema, no el mío. Isobu empezaba a darse cuenta de que pasar tanto tiempo con Yagura le había afectado, se estaba volviendo insolente. Pero todo salió bien. Tenía la piel dura. Yagura rápidamente conectó con Isobu. Él sabía mejor que nadie que Kurama estaba completamente irracional en ese momento. Acercarse a hablar con él sería buscarse problemas. Bueno, entonces. Yagura no se molestó en enfrentarse al zorro de 9 colas. En cambio, fue directamente a ver a Uzumaki Menma, intentando prepararlo mentalmente. El 9 colas que llevas dentro es más fuerte, y más temperamental, que mi 3 colas o el 6 colas de Utakata. Domarlo será mucho más difícil que cualquier cosa a la que nos hayamos enfrentado jamás. Creé una tortuga. Ay, oye. Hizo una mueca cuando Isobu le dio una leve bofetada. Utakata está creando un insecto gigante. Tú, en cambio, tienes un gato. Menma parpadeó. Espera, ¿no es eso un zorro? En cuanto a temperamento, es como un zorro con un carácter extremadamente combativo. Sigue siendo un cánido. Estoy haciendo una comparación. Oh. ¿Todavía lo necesitas? La voz de Orochimaru interrumpió. Le estaba preguntando a Yagura si aún necesitaba al resucitado Minato Namikaze. De lo contrario, cancelaré el jutsu de reanimación. Su objetivo ya se había logrado. Yagura no tenía ningún deseo de seguir involucrándose con Minato. Además, aparte del hecho de que ambos ostentaban el título de cuarto en sus respectivos pueblos, nunca existió ninguna conexión real entre ellos. Yagura bajó la mirada, rascándose la barbilla pensativo. Había algo más que Minato pudiera ofrecer. Entonces miró a Uzumaki Menma. De repente se le ocurrió una idea. Orochimaru, ¿podrías controlar a Namikaze Minato y hacer que escriba los métodos de entrenamiento para la técnica del dios del trueno volador y el Rasengan? Cuando necesita pedir un favor, fíjense en lo educado que es. Ningún problema. Orochimaru ya estaba acostumbrado. Asintió con calma y se dirigió a ocuparse de la escolta. Las técnicas emblemáticas del cuarto Hokage, la técnica del dios del trueno volador y el Rasengan, se te enseñarán en los próximos días. Si lograrás dominarlas o no, eso depende de ti. Yagura extendió la mano y, sin dudarlo, le revolvió el pelo al niño. Quería disfrutar de momentos así mientras pudiera. En unos años, esas oportunidades podrían desaparecer. Menma había oído hablar del relámpago amarillo, su tío lejano, y ahora asintió, atónito. Para someter a una bestia con cola, necesitarás verdadera fuerza, añadió Yagura tras una pausa. Puede que parezca un objetivo ambicioso. Así que empecemos por algo pequeño, derrotar a Sasuke. Sasuke recibió instrucciones personales de Shisui. Heredó la pericia del clan Uchiha en herramientas, el estilo de fuego, el manejo de la espada y el genjutsu, no le faltaba de nada. Y ya había despertado su Sharingan con un solo tomoe. Domesticar al 9 colas parecía algo lejano y abstracto. ¿Derrotar a Sasuke? Parecía algo muy cercano. Una ardiente determinación surgió en los ojos rojos de Menma, del mismo color que sus iris. Misión, inspirar al Jinchuriki, completada marca de verificación gruesa. Capítulo 230. Han transcurrido varios días desde que la mitad Jin del Kyuubi fue sellada a salvo dentro de Menma. Pronto llegaron noticias a Yagura de Tsunagakure. Sukaku se había vuelto loco otra vez. Otra ola de violencia. No era la primera vez. Gracias a la fuerte infiltración económica de Kirigakure en Tsunagakure, incidentes graves como este ya no podían ocultarse a la red de inteligencia de la niebla.
Aunque la razón específica por la que Gaara había vuelto a perder el control de su Kaku seguía sin estar clara, este ritmo mensual era claramente anormal. Incluso el sellado del zorro de 9 colas dentro de Uzumaki Menma se desarrolló sin problemas. Yagura sospechaba que Rasa había vuelto a sus viejos hábitos, poniendo a prueba la valía de Gaara una vez más. Tsunagakure recibió las técnicas de sellado del clan Uzumaki, y aún así Rasa estaba desaprovechando la oportunidad. No se trata así de tratar un regalo, Rasa. Te dimos una oportunidad, ¿y así es como la usas? ¡Qué vergüenza! Al permitir que su Kaku devastara el centro de la aldea, sin tener en cuenta las bajas civiles ni los daños materiales, ¿acaso Rasa no se preocupaba por su gente? Los centros comerciales de Kirigakure fueron ubicados estratégicamente fuera del centro de Tsunagakure por orden de Yagura, dispersos por otras ciudades del país del viento. Siempre estaba alerta para asegurarse de que Rasa no se convirtiera en el señor prueba de activos. Rasa lo arriesgó todo a las bestias con cola, sacrificando las vidas y el sustento de sus shinobi y ciudadanos, solo para que su Kaku apareciera ocasionalmente y destruyera el lugar. ¿Acaso Tsunagakure planeaba autodestruirse como un proyecto de barrio marginal condenado al fracaso? Señor Mizukage. Un diplomático llamó levemente a la puerta y entró en el despacho, acercándose al escritorio de Yagura con un documento en la mano. ¿Qué es eso? El daimyo desea reunirse con usted. Yagura abrió el documento y le echó un vistazo rápido. Coincidía con lo que el enviado acababa de decir. La recién nombrada daimyo era una mujer audaz e impetuosa llamada Oda Nobuna. Cuando el anterior daimyo aún vivía, Yagura se reunió con ella varias veces. Demostró ser una líder capaz. Tras la muerte del anterior daimyo, ella tomó el poder derrotando a varios de sus hermanos en una sangrienta guerra de sucesión. Kirigakure la apoyó y desempeñó un papel importante en su ascenso al poder. Sin este apoyo, el daimyo del país del agua habría terminado como los demás, simplemente otro rostro olvidable. La reunión estaba prevista para primera hora de la mañana, con flexibilidad en caso de que Yagura necesitara reprogramarla. Repasó rápidamente su carga de trabajo. Nada demasiado urgente. Si los hubiera, no tendría tiempo para relajarse y escuchar chismes sobre Tsunagakure. Dio instrucciones al diplomático para que respondiera a la oficina del daimyo y confirmara la reunión. A la mañana siguiente, Yagura abandonó Kirigakure y se dirigió a la residencia del daimyo. Durante el reinado de este daimyo, el título de Mizukage tenía un peso considerable. Fue recibido por guardias armados en las puertas exteriores y escoltado hasta el vestíbulo interior, que finalmente lo condujo a la torre principal del castillo. Oye, Mizukage, lo lograste. Oda Nobuna arrojó a un lado el arma mecánica que sostenía mientras lo saludaba. Un guardia cercano la atrapó rápidamente en el aire. Llevaba un conjunto con estampado de piel de tigre, atrevido y llamativo, pero totalmente fuera de lugar con el estilo tradicionalmente solemne de la torre. Yagura dio un paso al frente y se arrodilló formalmente ante ella. Señorita Oda, ¿qué necesita hablar conmigo? Deja de hablar con ese tono tan formal. Eres joven, deja de imitar a esos viejos cascarrabias y su falsa palabrería burocrática. Nobuna dobló una pierna, inclinándose hacia adelante y apoyándose en la rodilla. Escucha, si esos fósiles antiguos intentan causarte problemas, diles que vengan a verme. Vales mucho más que ese grupo. Yagura no pudo evitar estar de acuerdo. Comparado con los muchos daimios insulsos e inútiles del mundo, Nobuna era único y extremadamente capaz. De acuerdo, entonces, déjame intentarlo de nuevo. Se relajó un poco y habló con más naturalidad. ¿Y por qué me llamaste? Así está mejor. Espera un segundo. Nobuna rebuscó entre una pila de documentos y rápidamente sacó uno. Lo abrió sobre la mesa y dio unos golpecitos al papel. En relación con los recientes ataques de la bestia con cola en Tsunagakure, el mes pasado y de nuevo este mes, supongo que ya habrá oído hablar de ellos. Sí. Obtuvimos la información. Tenemos mucha gente destinada en Tsunagakure. Nobuna dudó y luego dijo. Entonces supongo que sabías que su Kaku volvería a descontrolarse, ¿verdad? ¿Es por eso que advertiste a tus comerciantes que evitaran la zona? Correcto. Prohíbo estrictamente a los comerciantes de Kirigakure aventurarse en Tsunagakure. Hay mucho que hacer en otros lugares de la Tierra del Viento. Esto se aplicaba a los ciudadanos de Kirigakure. El imperio empresarial que comenzó en la niebla se ha extendido por toda la Tierra del Agua y más allá. A medida que las industrias se expandieron, la niebla y el propio país se volvieron funcionalmente independientes, obteniendo cada uno sus propios beneficios. Yagura esbozó una leve sonrisa. Pero si tu gente no me escucha, no hay mucho que pueda hacer. A diferencia de Kirigakure, donde la palabra de Yagura era ley, absoluta e incuestionable, él no tenía tal autoridad sobre los comerciantes de la Tierra del Agua. Si el Mizukage lo dice, debe ser cierto. Solo hay que seguir las órdenes. Pero para los comerciantes bajo la jurisdicción de Oda Nobuna, Yagura solo podía ofrecer sugerencias. Que le hicieran caso o no era otra historia. Los comerciantes buscaban obtener ganancias. Las palabras de un Mizukage o de un joven daimyo no necesariamente tenían mucha influencia. Tsunagakure era el centro de población más grande del país del viento y, por lo tanto, el mercado más grande. Ignorarlo supondría una enorme pérdida financiera. ¿Ignorar el dinero? ¿Quién en su sano juicio haría eso? Así pues, ahora que había surgido el problema, volvió a apoyarse en la mesa de Nobuna. ¡Qué molesto! Golpeó la mesa con los nudillos. A veces me dan ganas de cortarles la cabeza y usar sus cráneos como copas de sake. ¿Estás seguro de que aún podrías beber de eso? Te daré uno. Gracias, pero paso. Yagura ya había visto suficiente sangre y violencia, pero incluso él tenía sus límites. Tras desahogar su frustración, Nobuna fue directo al grano. Mizukage, ayúdame a contactar con el Kazekage. Dile que deje de decir tonterías. La expresión de Yagura no cambió. Mana, ¿crees que Tsunagakure es como mi Kirigakure? ¿Crees que puedo simplemente dar órdenes allí? Eres muy precavido, Yagura. Su tono se endureció. Su Mizukage era poderoso, pero muy conservador. Nobuna miró a Yagura con una mezcla de frustración y decepción. El suministro de alimentos de Tsunagakure. Sus recursos militares. Todo depende de nuestras importaciones. Si el Kazekage se atreve a decir que no, tenemos muchas maneras de lidiar con él. Sigue dejando que la bestia con cola haga lo que quiera en el pueblo. Claramente está intentando arrastrarnos con él.
Estuvo a punto de golpear la mesa con la mano, frustrada, y se acercó aún más mientras sus palabras se volvían más intensas. Durante la tercera gran guerra ninja, cuando Kirigakure aún estaba en ruinas y rodeada de amenazas, Yagura demostró una ambición feroz. Lideró la aldea de la niebla desde las profundidades de la desesperación hasta la cima del mundo shinobi. Sí, la cúspide del mundo shinobi. Nobuna conocía la fuerza actual de la aldea de la niebla mejor que nadie. Con el paso de los años, expandieron sus filas militares y absorbieron a ninjas rebeldes de todos los rincones. La fuerza permanente de Kirigakure superó los 20.000 efectivos, llegando a alcanzar los 30.000. En términos numéricos, podrían competir en igualdad de condiciones con Konoha y Kumogakure. Todo estaba listo, era el momento de actuar. Y, sin embargo, Yagura apostaba ahora por la seguridad a toda costa. La paz había durado mucho tiempo. Nobuna ya no podía ver ese fuego en sus ojos. Así que, usando todo este lío de Tsunagakure como excusa, ella le contaría todo. Yagura entendió el mensaje. Abrió la boca, a punto de mencionar que acababa de robarle la mitad de Kurama a Konoha. Pero se contuvo. Cuanta menos gente lo supiera, mejor. ¿Quién iba a imaginar lo que esta mujer audaz e impetuosa haría con semejante información? Tras ser interrogado, Yagura reflexionó primero sobre si realmente se había vuelto demasiado pasivo. Al parecer, era cierto, hacía tiempo que no hacía movimientos arriesgados. Estaba concentrado en consolidar victorias pasadas, dejando que el cuarto Raikage demostrara su poderío. Kirigakure se había ganado a pulso su lugar como la aldea shinobi más fuerte. En términos de poder a nivel Kage, superaban en número a cualquiera de las otras 4 grandes aldeas. Aparte de haber capturado recientemente a la mitad del Kyuubi, Yagura no ha tomado ninguna otra medida para fortalecer Kirigakure o debilitar a sus rivales. Vale. Yagura admitió que tal vez se había relajado un poco y permitió que Nobuna lo presionara para que actuara. ¿Qué quieres que haga? Kirigakure es la aldea ninja contratada por el País del Agua, estamos abiertos a sugerencias. Nobuna parecía complacido con su actitud. Hablar contigo es mucho más fácil. No es como tratar con esos viejos polvorientos. ¿Tienes 20 años? ¿Ya estás pensando en jubilarte? Y ni hablar. Mis ambiciones necesitan tu fuerza. Y ahora, han llegado al meollo del asunto, la verdadera razón por la que ella lo había convocado hoy. Extendió un mapa del mundo shinobi sobre la mesa. Golpeando suavemente el Windland con un abanico, comenzó. Hablemos de Tsunagakure. Son nuestros aliados, ¿verdad? Yagura respondió, invertimos mucho para infiltrarnos en Tsunagakure. El objetivo era unirlos a nuestro carro de guerra. Si la infiltración de Kirigakure en Konoha rondaba el 40 a 60%, entonces su dominio en Tsunagakure era de al menos el 95%. Las 5 grandes naciones estaban en constante cambio. El enemigo de ayer podía ser el aliado de hoy. Fíjense en Onoki de Ibagakure, fue el cerebro detrás de la Tercera Guerra Mundial Shinobi y aún así logró traicionar a Kumogakure al final. Los aliados no eran de fiar. Era mucho más práctico vincular firmemente a Tsunagakure con la niebla, tan firmemente que jamás se atreverían a convertirse en traidores. El cuarto Kazekage es demasiado ambicioso, dijo Nobuna. Investigué al daimyo del País del Viento, es un idiota. Ni siquiera le cae bien su propio Kazekage. ¿Qué no te caía bien el Kage de tu propia aldea? Eso era aceptable en privado, pero ese idiota lo hizo público, tanto que incluso el daimyo del País del Agua se enteró. Definitivamente un idiota. Yagura respondió rápidamente, ¿reemplazarlo? La solución más sencilla y eficaz. Si los líderes de Tsunagakure insistían en actuar de forma independiente, simplemente podrían reemplazarlos por alguien leal a la aldea de la niebla. Exacto. Lo mejor es eliminarlo por completo. Nobuna ya había pensado en eso. Ese titiritero tuyo que desertó de Tsunagakure, quizás podría ser el próximo Kazekage. ¿Te refieres a Sasori? Yagura negó con la cabeza. Él no es de los que se preocupan por el título de Kazekage. Solo una idea, dijo sin insistir. Su objetivo seguía siendo el mismo, derrocar a Rasa e instaurar una facción a favor de la niebla. Bien entendido, dijo Yagura asintiendo. La estrategia general ya ha sido definida. La primera y la tercera gran guerra ninja se libraron precisamente por esta razón. Si repitieran el error de Konoha y Kirigakure se volviera demasiado poderosa, acabaría rodeada y en el punto de mira de las demás aldeas importantes. Incluso si ganaran, sería una victoria pírrica. Sus fuerzas en el continente serían expulsadas por las demás naciones y se verían obligados a empezar de nuevo. Eso era lo que más temía Yagura. Por eso se mantuvo discreto y cauteloso durante todos estos años. Dado que al cuarto Raikage le gustaba desempeñar el papel de líder, Yagura estaba encantado de que siguiera siendo el centro de atención. Mientras tanto, él y Kirigakure seguían acumulando poder en las sombras. En comparación con la Tierra del Fuego y Konoha, la Tierra del Agua y Kirigakure tenían 2 ventajas naturales, el aislamiento del mar circundante y un paisaje mucho menos fértil. Lo que significaba que era menos tentador invadirlo o competir por él. Por supuesto, esta ventaja geográfica también tenía sus desventajas. Con el inicio de la guerra, a Kirigakure le resultó difícil proteger sus activos en el continente. Sus puestos de avanzada en el extranjero fueron destruidos fácilmente por las fuerzas locales. Así pues, al contar a sus aliados y enemigos, Yagura recordó la sabiduría de un gran hombre que dijo una vez, entiende claramente quiénes son tus amigos y quiénes tus enemigos. Haz más amigos y menos enemigos. Apretó con más fuerza el abanico plegado que sostenía en la mano, ahora completamente cerrado. Los ojos de Oda Nobuna brillaron instantáneamente de emoción. Por supuesto, dijo ella. La sabiduría de los grandes. ¿Entonces quién es el enemigo? Yagura le preguntó directamente, ¿crees que es Konoha o Kumogakure? Ibagakure había sufrido recientemente un importante recorte en su presupuesto de guerra, debido al gabinete del daimyo. Desde entonces, habían estado reduciendo sus fuerzas. Los Jinchuriki del 4 colas y del 5 colas ya habían abandonado la aldea. Ante la presión de Kumogakure, Onoki se vio obligado a retirarse repetidamente. Solo mediante una alianza con Konoha pudieron mantener la línea. Esto dejaba solo 2 amenazas serias para Kirigakure, la siempre agresiva Kumogakure y la poderosa Konoha, que llevaba mucho tiempo en el poder. En aquel momento, Kumogakure estaba en conflicto directo con Konoha e Ibagakure.
Durante el año o dos posteriores a la Tercera Gran Guerra Ninja, Kirigakure y Komogakure disfrutaron de una especie de luna de miel, llegando incluso a estar del mismo lado durante un tiempo. Pero en los últimos años, con el aumento del poderío militar de Kirigakure, y especialmente desde que se negaron a aliarse contra Konoha e Ibagakure, Komogakure comenzó a distanciarse. Claramente desconfiaban de un Kirigakure ahora poderoso. En resumen, la situación actual era la siguiente. Konoha e Ibagakure contra Komogakure / Kirigakure y Tsunagakure. Komogakure, dijo Oda Nobuna. Yo también lo pensé, asintió Yagura. No cabía duda al respecto. Unirse a la alianza contra Komogakure supondría una lucha de 3 contra 1, justificada tanto moral como estratégicamente. Unirse a la alianza contra Konoha e Ibagakure resultaría en un empate de 2 contra 2. Sin mencionar que esto puede hacer que parezcan oportunistas incapaces de decidirse. Pero todos eran personas refinadas y cultas. Preferían llamarlo aprovechar al máximo nuestras ventajas geográficas. Y, sinceramente, Komogakure fue la causante de esto. Su diplomacia agresiva y dominante arruinó su reputación en todos los sentidos. Bajo la presión, la hinchada Konoha y la debilitada Ibagakure jadeaban en busca de aire. Estarían encantados de ver a Kirigakure tomar partido. Esta es una solicitud formal de alianza entre los daimios de Tierra del Fuego y la Tierra, dijo Oda Nobuna, revelando su as bajo la manga. Yagura agarró rápidamente la carta. No cabía duda, las huellas de Hiruzen Sarutobi y Onoki estaban por todas partes. Bueno. Esos dos astutos ancianos. Claramente aprendieron de él cómo usar el cargo de daimyo como herramienta diplomática. Si Oda Nobuna se hubiera comprometido a seguir ese camino sin consultarlo primero con él, Yagura no habría tenido más remedio que reconocerlo y seguir adelante. Igual que hace años, cuando trató con el daimyo del viento y el raza. Afortunadamente, el daimyo al que apoyaba no era una marioneta inútil. Y de acuerdo. Responde, dijo Yagura, convencido de que el viaje había valido la pena. Manipularemos por completo a Tsunagakure, luego debilitaremos a Komogakure y, finalmente, aplastaremos a Konoha. Los dos primeros pasos requerirían tiempo y esfuerzo. El último, irónicamente, sería el más fácil. Tras la Tercera Gran Guerra Ninja, Konoha consumió gran parte de su fuerza en conflictos internos. Desde el incidente del 9 colas hasta la masacre del clan Uchiha, todo se redujo a conflictos internos. Yagura simplemente recogió el botín de ese caos. Capítulo 231. Regresando de la residencia daimyo en Tierra del Fuego. Ahora que la propia daimyo había emitido una orden directa, Yagura ya no podía permitirse el lujo de permanecer pasivo. Necesitaba actuar, darle a esta ambiciosa caudilla, decidida a unificar el mundo bajo su estandarte, algún tipo de respuesta. Por suerte, tenía una baraja completa. Y varios triunfos, además. ¿Y qué hay de Tsunagakure? ¿Tienen siquiera una pareja decente, y mucho menos una secuela real? Amegakure, Tierra de la Lluvia. Fuera de la cámara más alta y aislada, los cuerpos de los shinobi de Amegakure yacían esparcidos por el suelo, guardias que no habían logrado proteger el corazón de la torre. En el nivel más profundo de la torre, Nagato se encontró cara a cara con Anso, la salamandra. Cuando Anso se abalanzó hacia adelante en una emboscada repentina, Nagato levantó la mano con calma. Shinra Tensei. Auge. La guadaña lanzada por Anso fue repelida por los aires por una fuerza invisible, arrojada lejos como una rama en medio de una tormenta. Nunca había visto nada igual, un ataque formado puramente por repulsión. Incluso el propio Anso salió despedido hacia atrás, estrellándose contra pared tras pared dentro de la torre. ¿Quién eres? Anso miró a Nagato con asombro, observando su rostro, su flequillo rojo, y esos ojos. El camino Asura, dijo Nagato con frialdad. Un tercer brazo mecánico se extendió desde su cuerpo. Con un silbido, lanzó una andanada de misiles guiados por chakra. Las ojivas impactaron de lleno contra Anso en una explosión de fuego. Sin embargo, de entre el denso humo negro, Anso emergió ileso, adoptando una postura de combate. Esta vez, sabía que se enfrentaba a una amenaza real. Bansou Tenin. Otra fuerza invisible, pero esta vez, en lugar de empujar, tiraba. En el aire, sin nada a lo que agarrarse, Anso fue succionado de nuevo hacia el humo. Al comprender la táctica, Anso arrojó inmediatamente su guadaña encadenada, clavándola en el techo, intentando ponerse fuera del alcance. Al mismo tiempo, con la otra mano formaba sellos en un abrir y cerrar de ojos. Bajo los pies de Nagato, cientos de etiquetas explosivas, camufladas para que coincidieran con el color de las esteras de tatami, cobraron vida, activadas por el chakra de Anso. Se deslizaron como serpientes sedientas de sangre por la pierna de Nagato, prendiéndose fuego. Pero fue inútil. Nagato, que ahora tenía el control absoluto del poder de los 6 caminos, se volvió inmune a tales tácticas. Sin siquiera bajar la vista, Nagato volvió a alzar su tercer brazo, apuntando con precisión a Anso. Sendero negro. El chakra que alimentaba las etiquetas explosivas fue absorbido instantáneamente, dejándolas todas inservibles. Al mismo tiempo, un enorme rayo de energía irrumpió a través del humo, un cañón de energía de tan gran calibre que atravesó la niebla. Auge. Desde arriba, varias barras negras fueron lanzadas hacia adelante, empalando a Anso en el aire. Su cuello, pecho y otros puntos vitales recibieron impactos directos. Anso la salamandra, muerta en el acto. Mientras su cuerpo caía, hojas de papel blanco cayeron del cielo y lo envolvieron firmemente como una mortaja momificada. La figura de Conan emergió del papel que flotaba en el aire. Anso, la salamandra, el hombre al que una vez llamaron semidios. Se acercó, rasgó el papel de regalo y le tomó el pulso con su propia mano, confirmando así su muerte. Era difícil de creer. Este hombre había sido venerado como un dios por la gente de Amegakure. Ahora, había caído tan bajo. Aunque Nagato se había vuelto incomparablemente poderoso, Conan no esperaba que esta batalla terminara tan rápido. Pero al final de su reinado, Anso no era más que un anciano perturbado. Así lo describió el Mizukage, y ahora parecía ser cierto. Los 365 días del año, las 24 horas del día, Anso permanecía encerrado en la cámara más alta de la torre, completamente aislado del mundo exterior. Nadie sabía por qué se había vuelto así, casi como si estuviera poseído. Un semidios convertido en ermitaño.
Algunos incluso bromeaban diciendo que si la torre se incendiaba, Anso probablemente moriría quemado antes que escapar. El papel envolvía el cadáver de Anso. Conan aterrizó junto a Nagato. No estás herido, ¿verdad? Que estoy bien, respondió Nagato, sacudiendo la cabeza. ¿Y tú y Yaiko? Todo salió bien, dijo con una sonrisa. Toda la operación contra Anso y la élite gobernante de Amegakure salió incluso mejor de lo esperado. Mientras Conan contemplaba el puente pintado con arcoíris y símbolos de paz, su sonrisa se iluminó. Yaiko y Kakuzu-san ya han asumido el mando de los altos mandos de Amegakure. La noticia de la muerte de Anso se está extendiendo. Puede que haya derramamiento de sangre, pero con Kakuzu-san de nuestro lado, encontraremos la manera. Nagato también sonrió, animado por su competencia. Genial. Hagamos pública la muerte de Anso. Eso le facilitará aún más el trabajo a Yaiko. Tras la desaparición de Anso, Akatsuki tomó rápidamente el control de Amegakure. Yaiko ha asumido el liderazgo. La impactante noticia conmocionó profundamente al mundo shinobi. ¿Qué? ¿Anso la salamandra ha muerto? ¿Y quién fue el responsable, Akatsuki? ¿Una organización capaz de hacer lo que ni siquiera los legendarios Sannin pudieron? Antes de que las naciones shinobi pudieran siquiera asimilar esta noticia bomba o comprender quién era realmente Akatsuki, Yaiko hizo su primer movimiento oficial. Ordenó la eliminación completa de los seguidores de Anso de las filas de Amegakure. Los ninjas comunes y los civiles de la aldea no pusieron objeción. Para el mundo exterior, esto pareció repentino. Pero dentro de Amegakure, Anso se había convertido en poco más que un loco encerrado en una torre. A lo largo de los años, Akatsuki apoyó discretamente la influencia de Kirigakure en Amegakure, introduciendo comida, ropa y trabajos para la gente común. Con esta buena voluntad pública como base, Yaiko, Nagato y Conan asumieron el control casi a la perfección. Yaiko se encargaba de los mensajes políticos y el trabajo ideológico, Nagato comandaba las fuerzas shinobi, Conan gestionaba los asuntos internos, y Kakuzu supervisaba las finanzas y los impuestos. Un veterano, 3 jóvenes líderes, cada uno con funciones claramente definidas. Tras estabilizar la aldea, la siguiente orden de Yaiko a Nagato fue sellar las fronteras entre la Tierra de la Lluvia y la Tierra del Fuego. Todos los bienes de Konoha fueron confiscados. Esto no fue una declaración de guerra, sino más bien una directiva del Mizukage. El objetivo no era romper los lazos con Tierra del Fuego. Cuando se dio a conocer la noticia, la persona que reaccionó con mayor pánico no fue Hiruzen Sarutobi. Después de todo, los dos países no mantenían muy buenas relaciones. Era Rasa, el cuarto Kazekage. Acababa de restablecer el comercio con Konoha y dependía de las importaciones para equilibrar la gran dependencia de Sunagakure de los productos de Kirigakure. Pero con la Tierra de la Lluvia atrapada entre el fuego y el viento, la jugada de Yaiko golpeó precisamente el punto débil de Rasa, cortó esa ruta comercial. Antes de que Rasa pudiera enviar una protesta diplomática, recibió un informe de inteligencia completo de los espías de Suna en Amegakure. El resumen: Conan, ahora ministro del Interior, estaba implementando rápidamente la kirificación completa. Y en la Tierra del Viento, el nuevo gobierno de Amegakure recibía un flujo constante de suministros procedentes de Kirigakure. Era obvio, esta nueva Amegakure era una marioneta de la niebla. Capítulo 232. Yaiko decidió defender Kirigakure, no solo porque Yagura fuera un aliado de Akatsuki. La Tierra de la Lluvia era un país sin salida al mar, sin acceso al océano. Tras haber dependido del apoyo de Kirigakure durante años, si esa conexión económica se rompiera repentinamente, Amegakure colapsaría. Ahora que Rasa intentaba distanciarse de Kirigakure y aliarse con Konoha, esta vía de escape corría el peligro de ser cortada. Por el bien de Amegakure, Yaiko no podía quedarse de brazos cruzados y dejar que las cosas se salieran de control. La situación se deterioró rápida y peligrosamente. Rasa convocó con urgencia una reunión de alto nivel de los líderes de Sunagakure. Los jefes de los distintos departamentos y facciones se sumieron en el caos. Ese maldito Mizukage está intentando destruirnos otra vez. Primero, subieron los precios de todos los productos que nos venden, y ahora se han aliado con Amegakure para bloquear nuestras rutas comerciales a través de Konoha. Están intentando obligarnos a ceder, Lord Kazekage. No podemos dar marcha atrás, un paso atrás y caeremos por el precipicio. Tenemos que luchar, con fuerza. Contraataquemos con todo lo que tenemos. Deberíamos buscar una alianza con el Hokage, y también con el Tsuchikage, juntos los tres podríamos aplastar a Amegakure. Los halcones exigieron una respuesta agresiva, incitando a Rasa a contraatacar con fuerza. Mientras tanto, las palomas intentaban calmarlo en silencio. Por favor, reconsidere su decisión, Lord Kazekage. Desde la devastación causada por el flujo de cola, gran parte del pueblo ha quedado destruido. Decenas de miles de personas han muerto o resultado heridas. El daño económico es catastrófico. Nos estamos quedando sin medicinas, suministros básicos, de todo. Un representante del Departamento de Asuntos Económicos apeló a Rasa. Los comerciantes de Kirigakure y del País del Agua están reteniendo mercancías o desviándolas al País de la Lluvia. Nuestra gente tiene que pagar precios exorbitantes solo para comprar artículos de primera necesidad. Ya no pueden permitírselo. Rasa intentó seguir el ejemplo de Kirigakure, adoptando sus reformas económicas para fortalecer los propios sistemas de Sunagakure, pero fracasó por completo. El pueblo carecía de recursos naturales. También carecía de una clase de comerciantes autosuficientes. Rasa no tuvo más remedio que utilizar en secreto el tesoro privado de Sunagakure para invertir en el desarrollo de negocios locales, destinando grandes sumas de dinero a empresas emergentes respaldadas por el Estado. Pero en la práctica, estas empresas emergentes no eran nada comparadas con las redes de capital experimentadas y con décadas de antigüedad que habían florecido bajo la tutela de Kirigakure. Sunagakure simplemente no podía competir. Las desventajas ambientales inherentes, falta de recursos, tierras pobres, significaban que cualquier inversión por parte de la oficina del Kazekage siempre sería una batalla perdida en comparación con la bien engrasada maquinaria industrial de Kirigakure. Tomemos como ejemplo la industria textil, el orgullo de la economía de Kirigakure. Desde la lana producida en sus vastos pastos, pasando por las hilanderías, las fábricas de accesorios, las tintorerías, los telares y, finalmente, a través de una red logística integrada, los minoristas. Cada paso fue perfeccionado y completo. Una prenda típica de Kirigakure se vendía por 200 rayo. Eso equivale a unos 4 platos de fideos, suficiente para obtener ganancias. ¿Sunagakure?
No tenían una infraestructura de ese tipo. En el mejor de los casos, un escenario optimista, incluso con 250 rayo por pieza, apenas lograrían un empate. E incluso así, seguirían perdiendo. No podemos seguir retirándonos a Kirigakure. Rasa marcó la pauta de la reunión. Si lograron bloquearnos una vez, pueden hacerlo una segunda vez, y una tercera. ¿Vamos a permitir que el Mizukage convierta la Tierra del Viento en una marioneta en sus manos? Los halcones aplaudieron su determinación. Incluso las palomas, aunque indecisas, no pudieron oponerse a él. Dado que el problema claramente no se limitaba al desarrollo industrial, Rasa propuso una estrategia diferente. Tras dialogar con los líderes de la aldea, pusieron en marcha una nueva iniciativa, empezar de cero. Un plan para una agricultura autosuficiente. Pero tras realizar una encuesta nacional, los resultados fueron desalentadores. ¿Agricultura? El clima y el terreno eran completamente inadecuados. ¿Ganado? No hay pastos. Aparte de los camellos, ¿qué más podría sobrevivir? ¿Cultivos de cactus? ¿La raíz del problema, realmente Sunagakure tenía tierras fértiles y húmedas? Sí, sucedió. Una vez. En aquel entonces, el primer Kasekaje intercambió una bestia con cola en la primera cumbre de los 5 Kages por las fértiles tierras del este del país del viento. Hoy en día, estas tierras son conocidas como la Tierra de los Ríos. Esa franja de tierra fértil. Sunagakure la perdió tras su derrota en la primera Gran Guerra Ninja. La Tierra del Viento apenas había comenzado a asentarse cuando le fue arrebatada. Viejas deudas, viejos rencores, las relaciones entre la Tierra del Viento y la Tierra de los Ríos estaban prácticamente muertas. La geografía empeoró las cosas. Un valle fluvial y un desfiladero discurren de norte a sur entre ellos, interrumpiendo cualquier ruta comercial viable hacia Tierra del Fuego. Solo quedaba una ruta comercial, con la Tierra del Fuego, a través de la Tierra de la Lluvia. Y ahora incluso ese camino estaba bloqueado. Los precios se dispararon. La indignación pública creció. Los habitantes de Sunagakure comenzaron a criticar abiertamente al Kasekaje y a su administración. Fuera de la sala del consejo, en la planta baja. Los niños lloraban. Los ciudadanos discutían con los comerciantes, intentando regatear por artículos de primera necesidad, pero fueron rechazados fríamente. Se marcharon decepcionados y sin esperanza. El cabello de Rasa, antes de un rojo brillante, ahora estaba pálido. Las arrugas se hacían más pronunciadas en las comisuras de sus ojos. Tras perder al tercer Kasekaje y sufrir una derrota en la tercera Gran Guerra Ninja, pensó que ya había vivido los días más oscuros de Sunagakure. Jamás imaginó que un Mizukage del otro lado del océano pudiera librar una guerra sin haber pisado jamás sus tierras, y sumirlos aún más en la desesperación. Baki, ¿cuáles son las últimas noticias del Hokage? El Hokage emitió una advertencia diplomática a Yaiko de Amegakure y envió una caravana de mercaderes a través de la frontera. La expresión sombría de Baki lo decía todo, fueron interceptados por Uzumaki Nagato. La escolta ninja de Konoha fue derrotada y liberada. Pero la caravana y sus pertenencias fueron confiscadas. Maldita seas, Amegakure. Esos 3 mocosos tontos. Señor Kasekaje, quizás deberíamos dejar esto en paz. En concreto, los responsables del departamento económico volvieron a contactar con Rasa, presionándole con nerviosismo para que adoptara una postura más conciliadora. ¿La vida no ha sido buena estos últimos años? Para ser justos, las cosas no habían estado tan mal desde el final de la tercera Gran Guerra Ninja. La Tierra del Viento ha eximido del pago de aranceles a las importaciones procedentes de la Tierra del Agua. No hubo problemas de crecimiento en los que las industrias locales fueran aplastadas por los productos de Kirigakure, porque no había industrias locales que aplastar. Productos como alimentos y artículos de primera necesidad eran baratos. Los pobres de Sunagakure podían permitírselos. La vida era mejor que durante la guerra. Estás endulzando la situación. Rasa había creado personalmente el método para extraer oro utilizando su técnica de liberación magnética. Sabía con exactitud cuánto oro del desierto terminaba en los bolsillos de Kirigakure cada año. Aunque los ingresos fiscales de los ciudadanos habían aumentado, este dinero seguía regresando a Kirigakure a través de adquisiciones y gastos. No solo su oro, sino la riqueza de la gente, incluso de toda su población. Si él fuera el daño de la Tierra del Viento, a Rasa tal vez no le importaría. Pero, como Kasekaje, era su deber asegurarse de que Sunagakure tuviera la fuerza y la voluntad para enfrentarse a cualquier aldea en guerra. Si dependemos de Kirigakure para todo, ¿cómo podemos considerarnos soberanos? Sus ojos se volvieron hacia el este. En ese momento, Amegakure era un ejemplo viviente de a dónde conduciría ese camino. En cuanto Sunagakure rompió sus lazos con Kirigakure, Amegakure entró en pánico aún más que ellos. Señor Kasekaje. Yasamaru irrumpió por la puerta, sin aliento. ¿Has regresado de Kirigakure? Rasa se giró bruscamente y echó a correr. No te apresures. Respira. El Mizukage accedió a retomar el acuerdo anterior. Rasa sabía que Yagura no regalaría nada. ¿Cuál es el problema? Recuperando el aliento, con el rostro aún enrojecido por el viaje, Yasamaru respondió solemnemente. El Mizukage te ha invitado a Kirigakure para una reunión presencial. Miró nerviosamente a Rasa, evaluando su reacción, y añadió con cautela. También dijo que le resultan sospechosas las recientes explosiones de bestias con cola en su aldea. Pide que lleves a Gaara contigo. En casa de Rasa. Gaara se aferraba a su osito de peluche marrón, intentando acercarse a su hermano Kankuro y a su hermana Temari. Hermano mayor. Pero como el monstruo de una cola había vuelto a enloquecer recientemente, Kankuro y Temari miraban a Gaara como si fuera un monstruo. Huyeron de él aterrorizados. Hermana mayor. Gaara retiró su pequeña mano, abrazando con fuerza su juguete. Devastado, salió de la sala de juegos y regresó solo a su habitación. En la cama, se acurrucó y se aisló. Una repentina ráfaga de viento entró por la ventana, levantando las cortinas hacia él, pero la arena las rasgó antes de que pudieran tocarlo. La cama bajo sus pies se agrietó y se derrumbó bajo la presión, pero Gaara flotó suavemente en el aire, a salvo, sostenido por la arena. En toda la habitación, en las paredes, en los muebles, se podían apreciar las marcas de los ataques defensivos con arena. Se emplearon técnicas de sellado más poderosas para someter a Sukaku. Con el poder de la bestia con cola más accesible, el chakra de Gaara se volvió aún más formidable.
Capítulo 233. Tras la habitual ronda de cortesías diplomáticas con Kirigakure, Rasa partió en secreto hacia la niebla oculta. No trajo a Gaara consigo. Incluso cuando Kirigakure intentó usar la carta ayuda a controlar a tu Jinchuriki, no funcionó, porque nadie en su sano juicio confiaría en la niebla. Objetivamente hablando, el razonamiento y las acciones de Rasa fueron acertados. Entró en el territorio de la Tierra del Agua y, acompañado por un guía, llegó a Kirigakure. Aunque los servicios de inteligencia habían confirmado hacía tiempo los cambios que estaban ocurriendo en la niebla, verlos con sus propios ojos hizo que el rostro de Rasa se oscureciera 3 tonos. Dejar su Nagakure para ir a Kirigakure fue como abandonar un lugar rural desierto para vivir en una metrópolis costera. Fue recibido por los shinobi de Kirigakure en un pequeño pabellón situado en una aldea de montaña en las afueras de la aldea principal. Allí, se quedó atónito al ver al anciano sentado frente a él. Vaya, vaya. Señor Kasekaje. El tercer Tsuchikage, Onoki, levantó su taza de té e hizo un leve gesto con la cabeza. Mucho tiempo sin verlo. Desde el tratado de capitulación que siguió a la tercera gran guerra ninja, en el que Onoki obligó a Rasa a firmar un acuerdo favorable a Ibagakure y al esfuerzo bélico, los dos no se han vuelto a cruzar. El simple hecho de volver a ver a Onoki me hizo revivir toda la amargura de su último encuentro. Verse obligado a rebajarse e ir a Kirigakure ya era bastante desagradable. Rasa mantuvo una expresión impasible, respondiendo con una cortesía profesional mezclada con sorpresa. ¿Tsuchikage? ¿Qué haces aquí? No es obvio. Onoki tomó un sorbo de té, sonriendo con malicia. Estoy aquí por la misma razón que tú, soy una cazafortunas. Hizo una pausa y añadió, un momento, no es exactamente lo mismo. Yo sabía que el Mizukage te había invitado. Tú no sabías que a mí también me habían invitado. Lo que se suponía que sería una cumbre entre 2 Kage se convirtió repentinamente en una cumbre entre 3 Kage. Peor aún, desde el momento en que comenzó, quizás incluso antes, Kirigakure e Ibagakure ya habían puesto a su Nagakure en una desventaja significativa. Rasa, de pocas palabras pero de mente aguda, comprendió de inmediato lo peligroso que se había vuelto este encuentro para Suna. Eso no es precisamente algo de lo que enorgullecerse, Tsuchikage. Una voz cansada y algo provocadora provino de detrás de Rasa. Yagura saludó a ambos invitados con un asentimiento y luego negó con naturalidad la declaración de Onoki. Al principio no querías venir. Tuve que usar la carta de Kasekaje también estará aquí y montar un gran espectáculo solo para convencerte de que vinieras. Este era solo el segundo encuentro de Rasa con Yagura. Aunque el chico no parecía haber crecido mucho con los años, la forma en que irritaba a Rasa no había hecho más que intensificarse. Ten cuidado con lo que dices, raposo. Onoki llamó a Rasa cazafortunas. Yagura se ganó el apodo de zorro. Y, para que conste, el apodo del Raikage era chico malo. A Yagura no le molestaba en absoluto el apodo. Comparado con minero de oro, sonaba mucho mejor. ¿Y cómo llamas al Hokage en particular? ¿Ese mono, Sarutobi? Se burló Onoki. Todavía no me he decidido por ninguno. ¿Tienes alguna sugerencia? Viejo mono. Onoki se negó sin dudarlo. Demasiado aburrido. Inténtalo de nuevo. Lo dijo como si los apodos que les había puesto fueran mejores. Yagura dejó de jugar con Onoki y se giró hacia Rasa, que seguía de pie. Por favor, tome asiento, Kasekaje. Sí, sí. Rugió Onoki, casi como si quisiera robarse el protagonismo. No seas tímido, al zorro le está yendo de maravilla últimamente. El té que sirve es de primera. Toma unas cuantas tazas. Rasa lo pensó y luego asintió con la cabeza hacia Onoki. Sería de mala educación por mi parte negarme. Yagura, imperturbable ante los sutiles juegos de poder, permaneció sentado en silencio. Independientemente de quien quisiera ser el anfitrión, el verdadero propósito de esta cumbre quedó claro desde el principio, dividir los intereses de su Nagakure. Ese fue el cebo que hizo que Onoki apareciera. Kirigakure necesitaba un aliado que le ayudara a dividir Suna sin consecuencias negativas. Si bien apoderarse de toda Suna no lograría doblegar a la aldea de la niebla, sin duda provocaría la hostilidad de Konoha, como Gakure e Ibagakure. Esto entraba en conflicto con el siguiente movimiento de Yagura. Como anfitrión, Yagura inició la conversación. Señor Kasekaje, ¿puedo preguntarle por qué no vino Gaara con usted? Rasa asintió formalmente. El niño aún tiene dificultades para controlar a su bestia con cola. Resultó herido. Temía que un ataque de furia pudiera dañar a Kirigakure, así que lo dejé atrás. Una excusa conveniente. Si Gaara fue capaz de armar un alboroto en medio de Kirigakure y aún así regresar con vida a Suna, Rasa lo habría traído de vuelta en un abrir y cerrar de ojos. Pero eso no era realista. La última visita de Yagura a Suna ya había desencadenado un incidente en el que se vio involucrado Sukaku. ¿Traer a Gaara a Kirigakure? Eso no va a pasar. Antes de que Yagura pudiera continuar la conversación, Rasa la interrumpió, con la esperanza de atacar primero antes de que la reunión degenerara en un saqueo entre Kiri e Iwa. Dado que el Tsuchikage también está aquí, me gustaría hacerle una pregunta al Mizukage, con usted como testigo. Onoki soltó una risita suave. En ese momento, Kiri y Suna competían por ganarse su favor. Había venido a repartirse el botín de Suna, sí, pero siempre existía la posibilidad de cambiar de táctica y socavar a Kiri. En resumen, Onoki tenía el mejor asiento de la casa. Podía relajarse, ver la pelea y negociar un mejor acuerdo con el bando ganador. Por ahora, apoyar a los más débiles podría dar sus frutos. Sería un honor, dijo asintiendo con la cabeza. Rasa no llegó desprevenida. Todos sabemos que la guerra que perdimos comenzó con la muerte del tercer Kasekaje. Su voz se elevó, su mirada fija en Yagura. Antes de morir, envió en secreto una misión de rango S a uno de nuestros mejores Jonin. Ese hombre ahora es un ninja desaparecido, Sasori de la Arena Roja. La misión era capturar a un Jinchuriki de Kirigakure. Tú, Mizukage. Y sin embargo, aquí estás, vivo y coleando. Sasori huyó tras los exámenes Chunin y antes del comienzo de la tercera gran guerra ninja, y huyó a su aldea. Onoki dejó escapar una risa baja. ¿Así que eso fue lo que le pasó al Kasekaje más fuerte? La cronología lo conectaba todo. Antes de eso, nadie, ni siquiera Onoki, había relacionado la deserción de Sasori con la muerte del tercer Kasekaje. Yagura arqueó una ceja. Es cierto. El tercer Kasekaje fue asesinado por Sasori y por mí.
Los hombres inteligentes no perdían el tiempo negando lo obvio. Al oír la risa cómplice de Onoki, Yagura no vio razón para ocultarla. Él quería a la bestia con cola. Yo quería sobrevivir. Sasori no quería quedarse en Suna. Su predecesor nombró al hombre equivocado. Rasa se puso de pie. Mataste al Kazekage y comenzaste la guerra. Y esto provocó que nuestras 3 aldeas sufrieran una aplastante derrota. Yagura permaneció inmóvil. La derrota se produjo porque ni siquiera ustedes 3 juntos pudieron derrotar a Konoha. Esa es la verdadera razón. Cazador de oro, estás en desventaja comparado con Chico Zorro. Onoki miró a Yagura con una expresión larga y divertida. El intento de Rasa de derribarlo no había funcionado. Tampoco las burlas de Yagura hacia Iwa. A Onoki no le importaba. La guerra era historia antigua. Lo que importaba ahora era el presente y el futuro. Además, añadió Yagura, antes, durante y después de la guerra, ya hemos compensado a Tsunagakure. Esto ya era noticia vieja. ¿Y ahora Rasa solo estaba alargando un caso cerrado? ¿Cuánto tiempo llevaba siendo Kazekage? ¿Y recién ahora descubría esta misión secreta del tercero? Nadie lo creyó. Durante la guerra, Suna y Kiri firmaron un pacto de no agresión. Kiri incluso proporcionó recursos a Suna. Si Rasa hubiera revelado esto en aquel momento, habría sido contraproducente, posiblemente empujando a Kiri hacia Konoha. Tras la guerra, Kiri concedió préstamos sin intereses a Suna para la reconstrucción. Esta ayuda se convirtió en dependencia, un veneno disfrazado de regalo. ¿Y ahora Rasa se atreve a llamar a esto una conspiración? Onoki intervino, apareciendo como mediador, pero sus palabras fueron cortantes. He oído hablar de las recientes acciones de Kirigakure contra Tsunagakure. Si Kiri quiere demostrar buena fe, sugiero que detenga definitivamente todas estas operaciones y trabaje para forjar una alianza amistosa. De esa forma, Suna no tendrá que revelar lo que realmente le sucedió al tercer Kazekage. Eso podría dañar su imagen. En otras palabras, ambos bandos poseían armas nucleares. Nadie quería ser el primero en lanzarlas, ya que el otro podría tomar represalias. A Rasa se le encogió el corazón. No creía que la muerte del tercer Kazekage justificara esa pequeña ventaja. Pero Yagura permaneció impasible. Parecía un gesto amable, pero solo eran palabras. En realidad, nadie estaba obligado por esos acuerdos verbales. Kirigakure podría prometer que pararía. ¿Pero realmente pararía? Rasa podía prometer guardar silencio. ¿Pero lo haría de verdad? Y lo más importante, Yagura no consideraba esta opción nuclear una amenaza importante. Me niego. Rasa habló primero, mirando directamente a Yagura. Hay más. Cuando me invitaste aquí, prometiste ayudar con los problemas de control de nuestros Jinchuriki. Kirigakure necesita brindar apoyo. Yagura asintió sin dudarlo. No hay problema. Rasa, intuyendo una oportunidad, continuó avanzando. Además, la mitad de los ingresos anuales de Kirigakure en la Tierra del Viento deben entregarse a Tsunagakure. 1/10 parte. 45%. ¿Solo una caída del 5%? Preguntó Yagura con desdén. 15%. 40. 20. Negocio. Estupendo. Kirigakure entregará el 20% de sus ganancias anuales provenientes del País del Viento. No es que importara. La Tierra del Viento no era ni de lejos tan rica como la Tierra del Fuego. Y esos eran los ingresos de Kirigakure, no los de la Tierra del Agua. Yagura entregó con indiferencia una parte de las ganancias a cambio de un mayor poder de negociación. Ese 20% irá a Ibagakure. Claro, espera, ¿qué? ¿Ibagakure? Rasa estuvo a punto de aceptar de inmediato, pero el giro inesperado de los acontecimientos le hizo morderse la lengua. Yagura se volvió hacia Onoki con genuina sinceridad y las palmas abiertas. Sí. Ibagakure se queda con esa parte. Después de todo, si había algo que Ibagakure necesitaba más que nada en ese momento, era dinero. ¿Qué podía ofrecer Tsunagakure a Ibagakure? Nada. Dado que Yagura tuvo la osadía de arriesgarse a exponer el asunto solo para obtener el apoyo de Ibagakure, Onoki no tuvo reparos en aceptar los beneficios. Sacrificó decisivamente los intereses de Tsunagakure a cambio de beneficios para sí mismo y para Ibagakure. Y, francamente, ¿en qué ventaja se apoyaba Rasa? Onoki no se lo tomó en serio desde el principio. Incluso el pequeño zorro se dio cuenta de eso. Lo cual solo demostró que el chico de oro no era rival para el chico zorro, después de todo. ¿Otro 10%? Sin problema, declaró Yagura con un amplio gesto de la mano, aumentando rápidamente la oferta en otro 10% para asegurarse el apoyo de Ibagakure. Su determinación hizo que Onoki sintiera una punzada de amarga envidia. Mientras Ibagakure seguía ahorrando dinero, Kirigakure lo derrochaba como si creciera en los árboles, malgastando sin reparos el 10% de los ingresos nacionales de la Tierra Ventosa. Si hubiera insistido un poco más de antemano, si hubiera pedido otro 10 o 20%, podría haberse llevado aún más dinero. Qué lástima, de verdad. Pero como un experimentado señor de la guerra del mundo shinobi, Onoki comprendía el valor de minimizar las pérdidas y la disciplina de obtener ganancias en el momento adecuado. Se había asegurado el 30% de los beneficios simplemente hablando sin parar. Si seguía insistiendo, Kirigakure podría empezar a esperar que Ibagakure hiciera lo mismo. Así que era hora de parar mientras aún íbamos por delante. Con las manos metidas en las mangas, Onoki se recostó con su habitual neutralidad de pescador. Al menos, eso era lo que aparentaba. Pero tras esta ronda de maniobras de ida y vuelta, quedó claro que su supuesta postura neutral hacia Kirigakure había cambiado. La alianza entre Yagura y Onoki reveló una cruel verdad a Rasa: la muerte del tercer Kazekage no significaba nada. Aunque no se hubiera dado cuenta antes, sin duda debería haberse dado cuenta ahora. En cuanto a quien sufrió más durante la tercera gran guerra ninja, Tsunagakure quedó en segundo lugar. Konohagakure quedó en primer lugar. Cuando se revelara la verdad, solo Tsunagakure y Konoha se enfurecerían. Y con Konoha ya pisándole los talones a Tsunagakure, Yagura no estaba preocupado en lo más mínimo. Para ser más precisos, solo los shinobi de Konoha y Tsunagakure estarían enfadados. ¿La gente común? A ellos no les importaría. Años de propaganda empalagosa de Kirigakure les habían embotado los sentidos. La mayoría de las personas racionales no arruinarían sus vidas por una queja tan insignificante.
Kirigakure no desea ver sufrir a la gente de Sunagakure, dijo Yagura con calma, retomando la iniciativa. Le dejó claras sus condiciones a Rasa. Mientras Sunagakure y Kirigakure permanezcan aliadas permanentemente, dejaré este asunto de lado y no volveré a tocarlo. También ayudaré a tu Jinchuriki, Gaara, a dominar el poder de Sukaku. En otras palabras, mientras Sunagakure estuviera dispuesta a convertirse en la marioneta leal de Kirigakure, esta última no la castigaría. De hecho, la ayudaría a fortalecerse. Onoki fingió no escuchar la implicación más profunda. Ya había expresado su postura. No había hecho absolutamente nada y, sin embargo, se llevó el 30%. Eso fue suficiente. Tú. Considerado. Desearante. Rasa escupió las palabras entre dientes apretados y se levantó de un salto. Sunagakure es una de las 5 grandes aldeas ocultas. No necesitamos la ayuda de Kirigakure. Y dicho esto, se dio la vuelta y se marchó furioso, ignorando a Yagura y Onoki. El Kazekage aún está muy lúcido, pensó Onoki, observando la espalda furiosa de Rasa mientras se marchaba. Pero en el caso de Rasa, la claridad solo le trajo más dolor. Aún así, dejando de lado el sentimentalismo, Onoki nunca fue indulgente con los oponentes más débiles. Para que nadie lo olvide, fue él quien emboscó a Sunagakure en aquel entonces y los arrastró a la guerra. Yagura se volvió hacia Onoki. ¿Y ahora? ¿Y ahora, Tsuchikage? Onoki presentó sus resultados entre risas. Jajaja, mocoso astuto, me has llevado demasiado lejos. No tengo fuerzas para ayudarte, Mizukage. Estaba dejando clara su postura, se mantendría al margen y ocasionalmente gritaría algún eslogan de apoyo, pero si Yagura quería ayuda militar real, tendría que pagar más. Lo entiendo. No es fácil tratar con el Raikage, respondió Yagura con calma. De todos modos, no esperaba que Onoki hiciera nada. ¿Por qué eligió a Ibagakure como aliado en lugar de Konohagakure o Komogakure? Porque en aquel entonces, Ibagakure era la más débil de las 5 grandes naciones, olvidada e ignorada. En los años de la posguerra, la atención se centró en Kirigakure, Konohagakure y Komogakure. ¿Ibagakure? Ni rastro. Pero Ibagakure tampoco era lo suficientemente débil como para ser incluida entre las naciones pequeñas. Su lealtad aún tenía peso. Al unir fuerzas con un enemigo más pequeño y rodear a los más grandes con varios aliados, Kirigakure podría debilitar gradualmente a los jugadores más fuertes. Cansado de jugar con ese pequeño zorro tan astuto, Onoki preguntó. Entonces, ¿ya decidiste quién será el próximo Kazekage? Si Rasa permanecía en el poder, no cabía duda de que arrastraría a Sunagakure a una rivalidad en toda regla con Kirigakure. Así pues, si Kirigakure quería que Sunagakure se convirtiera en su subordinado leal, tendrían que reemplazarlo. Yagura se quedó paralizado por un instante bajo la mirada penetrante de Onoki, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Apoyó el rostro en una mano y respondió. Sí. Ya lo he decidido. Gaara. ¿El hijo de Rasa? Solo tiene 7 años y es un Jinchuriki inestable. Onoki recordó la situación en la que se encontraba Yagura cuando se convirtió en Mizukage. También pensó en ese chico, Deidara, y rió entre dientes. ¿Para qué presumir? Dale a Deidara unos años más, será tan bueno como tú. No estaba claro si Onoki se reía de la idea de que alguien más joven que él fuera el futuro cuarto Tsuchikage, o si se trataba de algo completamente distinto. Yagura alzó el rostro, y sus ojos violetas se entrecerraron en una sonrisa segura. Establecí el récord del Kage más joven de todos los tiempos, ahora seré yo quien lo supere. Capítulo 234. Tras abandonar Kirigakure furioso, Rasa ya había decidido su siguiente paso. Al regresar a Sunagakure, contactaría inmediatamente con Hiruzen Sarutobi y el cuarto Raikage, A. Aunque Konoha y Komogakure estaban prácticamente al borde de la guerra, si los beneficios eran lo suficientemente buenos, no había nada que no se pudiera negociar. Kirigakure unió fuerzas con Ibagakure y ahora planeaba tratar a Sunagakure como un peón. Si lo lograban, ¿cómo podrían Hiruzen y el cuarto Raikage volver a dormir tranquilos? Rasa no creía que pudieran. El barco que regresaba atracó. Rasa y su escolta desembarcaron de la cubierta y regresaron a la leal Windland. Pero tan pronto como desembarcó, Rasa recibió un mensaje urgente del puesto de avanzada situado en la frontera occidental de Sunagakure. El puesto de avanzada estaba siendo atacado por un enemigo desconocido. El enemigo era extremadamente poderoso y las fuerzas de Sunagakure estaban en desventaja. ¿Más de esos bastardos de Kirigakure? Su compañero Baki casi gruñó las palabras entre dientes apretados. ¿Quién más, aparte de esos intrigantes ninjas de la niebla, se atrevería a lanzar un ataque contra el frente occidental de Sunagakure? Vamos. La expresión de Rasa se ensombreció. Inmediatamente cambió de rumbo, optando por abordar primero la crisis en la frontera. Sin importar quién fuera el enemigo, si se atrevían a atacar las puertas de Sunagakure mientras el Kazekage aún respiraba, él no se quedaría de brazos cruzados. Corrieron a gran velocidad hacia el puesto de avanzada. Cuando llegaron, la escena que vieron en Rasa confirmó el relato de los ambos sin exageración alguna. No solo las fuerzas de Sunagakure fueron sometidas, sino que fueron masacradas. Cientos de ninjas de Suna yacían muertos, abatidos por un solo enemigo. Sus cuerpos estaban esparcidos por el campo de batalla, cada uno caído con precisión letal, puntos vitales perforados por afiladas armas en un solo golpe mortal. El único enemigo pareció presentir la presencia de un enemigo formidable que se acercaba y dejó de perseguir a los supervivientes restantes. Vestida con una capa negra y con una máscara que dejaba ver solo un ojo frío, la figura permanecía de pie en lo alto de la torre de vigilancia del puesto de avanzada, observando en silencio a Rasa. Un rival de igual calibre. Rasa no perdió el tiempo culpando a los ninjas caídos de Suna por su debilidad. En cambio, dio una orden fría y clara: Baki, reúne a los heridos. Esta no era una pelea en la que pudieran intervenir. Baki y el otro escolta asintieron y se retiraron del campo de batalla. Rasa atacó primero. Alzando ligeramente ambas manos, manipuló la densa arena dorada oculta bajo el suelo del desierto. Esta avanzaba como unas tenazas gigantes desde ambos lados, acercándose al enemigo camuflado. La figura vestida de negro saltó ágilmente por los aires. Rasa persiguió sin descanso. Más arena dorada surgió del suelo, dividiéndose en múltiples tentáculos que avanzaban hacia el enemigo. Desde el aire, la figura encapuchada hizo girar su kunai en forma de cruz con destreza, usándolo para cortar los tentáculos de arena dorada.
La arena dorada, a diferencia de la arena común, poseía un peso y una densidad inmensos. A pesar de sus hábiles golpes, los impactos del kunai comenzaron a perder efectividad, y la arena pesada se volvió cada vez más resistente a sus movimientos. Sus defensas se ralentizaron. Raza, al aplicar más chakra a su técnica, aumentó tanto la velocidad como la presión. Con la defensa del enemigo debilitándose y el ataque de Raza intensificándose, la balanza se inclinó hacia un lado. Un tentáculo dorado se aferró al brazo del enemigo, seguido de otros, envolviendo a la figura encapuchada en un capullo aplastante. Ahora no era el momento de dudar. Al percibir que era el momento perfecto para matar, Raza apretó el puño. Estallido. En lugar de aplastar al enemigo, la fuerza que emanaba del interior de la coraza dorada explotó hacia afuera, destruyéndola por completo. Los ojos de Raza se abrieron de par en par. ¿Qué? El enemigo emergió de entre los escombros, completamente ileso. Aquel único ojo descubierto devolvió la mirada sin emoción. Examinó el cuerpo del enemigo en busca de heridas. ¿Ninguna herida? ¿Algún tipo de jutsu defensivo? La lógica dictaba que cualquiera que quedara atrapado dentro de la arena dorada hipercomprimida sufriría una reacción severa, incluso si el enemigo hubiera escapado usando un poderoso jutsu. El espacio cerrado debería haberlo dejado al menos conmocionado. Pero no, parecía completamente inalterado. Los ojos de Raza se entrecerraron e intensificó su ataque, con la esperanza de obligar al enemigo a revelar su técnica. Lluvia de arena y oro. Formación, ataque. Innumerables proyectiles de arena dorada flotaron en el aire, luego todos cambiaron de trayectoria, concentrándose en la figura encapuchada en el centro y cayendo como una tormenta mortal. La tormenta de arena provocada por la presa obstruyó la vista. Sin embargo, el misterioso enemigo no respondió. Aprovechando la cobertura, Raza condensó de nuevo la arena dorada, atrapando al enemigo en otra densa prisión. Esta vez, se presionó la mano contra el ojo izquierdo. Había instalado un sistema de vigilancia dentro de la prisión de arena, lo que le permitía observar cómo el enemigo lograba escapar. En lo más profundo de la masa dorada, se abrió un tercer ojo, solo para ver. Nada. ¿Qué? ¿Cuándo? Un escalofrío recorrió la espalda de Raza. Inmediatamente desactivó su tercer ojo y saltó lejos de su posición, buscando frenéticamente la ubicación del enemigo. Tras él, un silbido rompió el silencio. Raza giró justo a tiempo para esquivar un kunai que volaba por los aires. Al pasar, tuvo una visión clara. Ese no era un kunai cualquiera. Tenía una hoja en forma de cruz y un sello grabado en el mango. Silbido. Antes de que Raza pudiera reaccionar por completo, la figura encapuchada reapareció en el lugar donde estaba el kunai, ahora justo detrás de él. Sin hacer ninguna señal, ya había cargado un Rasengan. En el aire, el enemigo giró y arrojó la esfera de chakra hacia abajo. Auge. La fuerza del Rasengan destruyó la armadura dorada que Raza había formado alrededor de su cuerpo. Aunque la mayor parte del golpe fue absorbida, el impacto rasgó su ropa y permitió al enemigo presionar la palma de su mano directamente contra su torso, dejando tras de sí el sello del dios del trueno volador. El cuerpo de Raza explotó en la arena. Utilizó la arena brillante que cubría su cuerpo para escapar, reapareciendo a varios metros de distancia, arrodillado en el desierto. Esa velocidad inesperada y el ataque directo del Rasengan le asestaron un duro golpe. La sangre goteaba de sus labios. Con la mirada fija en el enemigo, la mente de Raza iba a 1000 por hora. Cada movimiento, cada técnica, ese estilo de lucha era inconfundible. En todo el mundo shinobi, solo un hombre era conocido por esto. La figura encapuchada. La máscara. La reticencia a revelar su identidad. El cuarto Hokage. A pesar del breve enfrentamiento, Raza también dejó su huella. Los granos de arena dorada que se aferraban al cuerpo y la ropa del enemigo estaban ahora bajo el control de Raza, imbuidos con su chakra de liberación magnética. Se transformaron en finas agujas doradas que perforaron el cuerpo del enemigo. Uno de ellos rompió la máscara del enemigo. Grieta. Los fragmentos cayeron, y con ellos la capucha, dejando al descubierto una cabeza con cabello rubio brillante. El relámpago amarillo. Minato Namikaze. Pero lo que más perturbaba a Raza era el extraño estado de su cuerpo. En los puntos donde las agujas perforaban, el cuerpo no sangraba, sino que se desgarraba, como tejido dañado. Y ahora, aquella tela desgarrada comenzaba a remendarse lentamente. Ojos sin vida, piel agrietada y un cuerpo que se regeneraba de forma antinatural. Estaba claro, Minato Namikaze no había muerto en el incidente del Kyuubi, al menos no del todo. Lo que Raza tenía delante era, en efecto, Minato, y, sin embargo, él también era un cadáver, traído de vuelta de entre los muertos. Una marioneta, controlada por otra persona, es liberada en su Nagakure. Minato ya había sido absurdamente poderoso en vida. Ahora, parecía casi inmortal. Este no era un enemigo contra el que luchar. Raza tomó su decisión de inmediato, necesitaba retirarse. Silbido. Minato desapareció. En un abrir y cerrar de ojos, reapareció luciendo la marca del dios del trueno volador que acababa de plantar, materializándose una vez más detrás de Raza. El kunai en forma de cruz se clavó en la espalda de Raza. En ese mismo instante, Raza contraatacó con un chorro de arena dorada, destrozando el cuerpo de Minato. Raza cayó al suelo, con la sangre brotando de la herida en su pecho, tiñendo la arena de rojo. Desde lejos, Baki y los demás finalmente llegaron. Sus gritos de angustia resonaron. Kazekage-sama. El cuerpo de Edo Tensei fue diseñado con un solo propósito, perecer y volver a la vida. Antes de que pudieran asimilar que su Kazekage había muerto una vez más, el cuerpo de Minato se regeneró. Y ahora vieron su rostro, el del hombre que había matado a su Kazekage. Konoha de nuevo. Konoha volvió a asesinar a su Kazekage. Lo retendremos. Otro guardia dio un paso al frente junto con los ninjas de Suna, dispuestos a dar sus vidas para proteger a Baki, que ahora llevaba a Raza a cuestas. Vamos, Baki. Tienes que sacar a la habitación de aquí. El tercer Kazekage también fue asesinado. Su cuerpo nunca fue recuperado, solo quedó una lápida. No podían permitir que la misma suerte corriera la misma suerte. Al otro lado del mar. Está muerto. El Kazekage. Orochimaru abrió los ojos, rompiendo el sello de mano que le permitía controlar a Edo Minato a distancia. Se giró hacia Yagura. Dejé con vida a un ninja de Suna para que denunciara a quien quiera que haya hecho esto. ¿Te parece bien, verdad?
Yagura asintió. Correcto. Ya no se trataba de culpar a Konoha. Francamente, Yagura y Kirigakure ya no estaban tan preocupados por eso como antes. Ahora tenían el poder. No tenían que preocuparse por lo que pensaran los demás. Además, Rasa no había sido emboscado en la Tierra del Agua, había regresado a su país y había muerto en un combate justo. Técnicamente, fue Orochimaru quien lo mató. Buen trabajo, Orochimaru. Yagura se estiró y salió para ejecutar la siguiente fase de su plan. Orochimaru lanzó el Edo Tensei a Minato. Al contemplar sus propias manos, Orochimaru reflexionó. Basándose en lo que sabía sobre Yagura, el Edo Tensei probablemente quedaría archivado indefinidamente a menos que demostrara ser útil de nuevo. Desde el principio, Yagura mostró aversión por esa técnica. Si no hubiera sido por la operación de Kyuubi, la creación de Orochimaru podría haber quedado sellada para siempre. No es que a Orochimaru le gustara especialmente ese jutsu, no estaba obsesionado con jugar con los muertos. Pero ahora que había aprendido todo lo que podía de Kirigakure, incluso los misterios que había investigado en Yagura ya no le resultaban atractivos. Sí, Yagura era fascinante, pero después de años de estudio, los secretos ya no eran tan secretos. El círculo íntimo, Mangetsu Ozuki y otros, conocía la verdad a la perfección. Un misterio conocido por muchos pierde su magia. Para ser un hombre con ambiciones mucho mayores, Orochimaru estaba listo para seguir adelante. Bajo el mando de Ozuki Mangetsu, uno de los 7 espadachines ninja de la niebla, Kisame Oshigaki, Ameyuri Ringo y Sabusa Momochi lideraron una fuerza de 10.000 shinobi de Kirigakure en un ataque total contra Tsunagakure. En ese preciso instante, fue exactamente como en ese momento. Tsunagakure siguió desempeñando su papel habitual, ser Tsunagakure. Y en ese papel, fueron 100% fieles a su naturaleza. Pero esta vez, Kirigakure no siguió su propio guión. En cambio, adoptó las líneas de Ibagakure. ¿Cuál es la diferencia en comparación con hace 8 años? El Tsunagakure de este año fue incluso más débil que entonces. Durante el reinado de Rasa como Kazekage, la aldea no produjo ningún shinobi de nivel Kage. Tras su muerte, aparte de Chiyo, Tsunagakure ya no contaba con un solo shinobi de ese nivel. Incluso sus shinobis comunes no eran tan fuertes como lo habían sido 8 años antes. Por otro lado, Kirigakure era mucho más fuerte ahora de lo que Ibagakure lo había sido en aquel entonces. Estilo acuático, gigante ola explosiva de agua en colisión. Kisame atacó desde la primera línea, blandiendo sameada en amplios arcos para parar los ataques lanzados desde el estrecho pasaje del cañón conocido como la línea celestial. Mientras avanzaba, formaba sellos con las manos. Un enorme volumen de agua brotó de su boca, inundando instantáneamente el terreno y formando una gigantesca prisión de agua elipsoidal que atrapó tanto la tierra como el cielo, sellando toda la línea del frente de los defensores de Suna dentro del cañón. Al fusionarse con Sameada, Kisame se transformó en una criatura mitad hombre, mitad tiburón. En el campo de batalla acuático que él mismo creó, nadó como un verdadero depredador, cazando y masacrando sin piedad a los shinobi de Suna atrapados. ¡Qué chakra tan aterrador! Chiyo había venido personalmente a defender la línea celestial. Su reacción fue mucho más rápida que la de un shinobi común. Escapó de la prisión de agua antes de que se expandiera lo suficiente como para alcanzarla. Un escalofrío le recorrió la espalda y la dejó paralizada. No hagamos nada precipitado, anciana Chiyo. Ozuki Mangetsu apareció a su lado en un abrir y cerrar de ojos, y sus dedos, con forma de pistola, le rozaron la sien con naturalidad. Bostezó mientras hablaba con un tono tranquilo y despreocupado. No puedo prometer que esto no ocurra por accidente. Ahora que el cuerpo real del titiritero corría peligro, Chiyo no tuvo más remedio que descargar el pergamino de invocación de sus famosas 10 marionetas Chikamatsu. La misión de Mangetsu era sencilla, mantener prisionero al último luchador de alto nivel de Tsunagakure. En cuanto al resto, podía contar con sus fieles compañeros para que se encargaran de todo lo demás. Las cuchillas relámpago se clavaron en el suelo. En un instante, atrajeron rayos del cielo. Técnica de la espada relámpago. Ameyuri Ringo gritó su técnica mientras cientos de rayos erráticos caían del cielo, destruyendo las fuerzas de Suna. Los arcos serpenteantes de electricidad se retorcían como esbeltos dragones de relámpagos, desgarrando el cielo a su paso. Mientras tanto, Sabusa dirigió la unidad aérea de élite de Kirigakure en la limpieza de los niveles superiores de las defensas de la línea celestial. Yagura enseñó personalmente a Sabusa sus técnicas del estilo del viento y lo designó para liderar esta fuerza aérea de élite. Se elevaron en el aire y alcanzaron el punto más alto de las defensas del cañón. Estilo de agua, bala del dragón de agua. Sabusa se hizo un largo corte en el antebrazo con un kunai, dejando que la sangre se fusionara con el dragón de agua que se estaba formando. Entonces, con un rápido movimiento de muñeca, arrojó una daga corta, forjada con los restos rotos de la hoja de su verdugo, a la cola del dragón. El dragón de agua abrió la boca. Decenas de largos colmillos metálicos salieron disparados como lanzas, impactando contra la pared del cañón y diezmando a los defensores allí apostados. Así pues, cuando el dragón de agua recuperó su sangre a través de sus colmillos, absorbió suficientes partículas de hierro para completar su transformación. El cuerpo del dragón de agua se endureció y se convirtió en una armadura, transformándolo en una apisonadora metálica que rugió hacia arriba, destruyendo la fortificación. 10.000 shinobi de Kirigakure avanzaron tras ellos, destruyendo sin piedad las líneas defensivas de Tsunagakure que se derrumbaban. Ni siquiera estaban al mismo nivel. Que en menos de 3 horas, la otrora orgullosa línea defensiva de la línea celestial, el orgullo de Tsunagakure, fue quebrantada físicamente por el ataque frontal de Kirigakure. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 235. 3 horas después. Tras la ruptura del estrecho desfiladero conocido como la línea celestial y el asalto de 10.000 shinobi de la niebla al corazón de Tsunagakure, la aldea dejó de resistir gradualmente la abrumadora desigualdad. La anciana Chiyo, la única capaz de resistir la presión, fue sometida y controlada. Por otro lado, se puede decir que fue ella quien logró detener al líder de los 7 espadachines ninja de esta generación. Pero el problema radicaba en los otros 3 miembros de los 7 espadachines ninja. Ningún shinobi ordinario de Suna tenía el poder para intervenir y detenerlos. El heroísmo aún no había brillado al nivel de los Flynn, Chunin o incluso Jonin. Pero cuando alcanzaban el nivel de élite Jonin y superiores, la diferencia se convertía en un abismo. Para la aldea de la niebla, los Jonin de élite de Tsunagakure eran solo un poco más difíciles de matar, pero no lo suficiente como para considerarlos iguales en fuerza.
Y luego estaban los shinobi comunes de la niebla. Fue solo después de que comenzó el combate propiamente dicho que los ninjas de Suna se sorprendieron al darse cuenta de algo aterrador, los shinobi de la niebla. Que una vez fueron sus hermanos de armas más débiles durante la tercera gran guerra ninja, habían sufrido una metamorfosis silenciosa pero completa. Ahora ejercían incluso más presión que la que habían ejercido los shinobi de Konoha durante aquella guerra. Cualquiera que se atreviera a resistir o a contraatacar era condenado a muerte. Los demás se rindieron uno tras otro. Los shinobi de la niebla han asumido el control militar total de Sunagakure. Los shinobi de Suna fueron reunidos y puestos bajo vigilancia. Bajo un mando y una coordinación claros, la niebla rápidamente comenzó a asumir la seguridad y las operaciones en toda la aldea. Esta derrota fue mucho peor que el ataque sorpresa de Ibagakure antes de la tercera gran guerra ninja. Desde la fundación de las 5 grandes aldeas ocultas y el comienzo de la historia registrada de los shinobi. Nunca ha habido un caso en el que una aldea oculta haya sido completamente invadida y conquistada por otra de esta manera. Cuando finalmente lo comprendieron, los shinobi de Sunagakure se vieron invadidos por la desesperación. Estaban experimentando una transformación histórica sin precedentes, no había ejemplos anteriores, ni directrices, nada en lo que apoyarse. Así que no tenían ni idea de cómo salir de esta crisis. ¿Qué demonios piensan hacer ustedes, bastardos de la niebla, con Sunagakure? Baki gritó, con la voz rebosante de tristeza e ira, mirando fijamente al shinobi de la niebla que los custodiaba. Los shinobi de la niebla recibieron las miradas de ira y tristeza de la capturada Suna con fría indiferencia. Los perdedores deberían callarse la boca. ¿Qué dijiste? Hacer clic. A su alrededor, los shinobi de la niebla alzaron sus armas arrojadizas, apuntando directamente a Baki y al otro Suna que estaba detrás de él. La repentina amenaza los hizo retroceder instintivamente. Ya se han rendido. Si aprecian sus vidas, no nos compliquen las cosas. Algunos shinobi de la aldea de la niebla se burlaron de su bravuconería. Si querían mostrarse duros, deberían haber muerto luchando junto a aquellos que resistieron hasta el final. Ahora que se habían rendido, ¿qué sentido tenía seguir interpretando el papel de un guerrero inflexible? Aún así, el shinobi de la niebla al mando no dio la orden de bajar las armas. La tensión persistía, una advertencia tácita. Nuestros superiores no ordenaron el asesinato de prisioneros. No tenemos intención de que haya más derramamiento de sangre. Muestren moderación. Un ninja de la niebla sangrienta afirma que no tiene intención de matar. Un shinobi anciano de Suna murmuró con amargura, pero en el instante en que las palabras salieron de sus labios, todos los shinobi de la niebla presentes le lanzaron miradas asesinas. Al mismo tiempo, el shinobi de Suna que se encontraba cerca se alejó sutilmente de él para mantener la distancia. La voz del hombre flaqueó, su valentía disminuyó. Sus ojos escudriñaron los alrededores, buscando el apoyo de sus compañeros, pero no lo encontró. Si no fuera por la orden permanente de no matar a los enemigos rendidos, los shinobi de la niebla ya lo habrían acribillado a proyectiles. Sunagakure, Torre Kasekaje. Mangetsu y los demás se pusieron en marcha e iniciaron conversaciones con los altos mandos de Sunagakure. Mientras que los shinobi comunes se preocupaban por el destino que les aguardaba bajo el dominio de la niebla, los intereses creados, los altos mandos, estaban mucho más preocupados por otra cosa. ¿Qué quería la niebla? ¿Acaso sus exigencias pondrían en peligro la existencia misma de Sunagakure? O, lo que es más importante, ¿pondrían en peligro el poder y los beneficios de los que disfrutan actualmente las élites? Respecto al primer punto, los líderes se habían tranquilizado un poco. Estaban seguros de que la niebla no llegaría al punto de borrar a Sunagakure del mapa. Debido a su condición de Mizukage, Yagura no podía participar personalmente en el campo de batalla, por lo que no fue a Sunagakure. En cambio, Terumi Mei asumió el papel de su representante de pleno derecho, transmitiendo las demandas de Kirigakure al alto mando de Sunagakure, liderado por Chiyo. En este punto de su rápida campaña, Sunagakure debería haberse rendido incondicionalmente. Cuando Chiyo ordenó a los shinobi de Suna restantes que se retiraran, ya se había preparado mentalmente para las consecuencias. Pero cuando vio las condiciones que Kirigakure exigía, un pálido destello de pavor apareció en su rostro. 1. Gaara, hijo del cuarto Kasekaje, sucederá al quinto Kasekaje. Su mentor será Sasori. Ese primer punto por sí solo bastó para que Chiyo imaginara un futuro sombrío para Sunagakure. Gaara todavía era solo un niño. Poner a un niño en el lugar del Kasekaje significaba que, al menos durante los próximos años, la aldea no tendría un liderazgo real, y eso implicaba que no podrían oponer ninguna resistencia efectiva contra Kirigakure. Peor aún, tener a Sasori como mentor, tener a un shinobi de la niebla guiando a Gaara. Chiyo nunca dejó de llorar la pérdida de su nieto, y ahora Sasori se había convertido en un enemigo que amenazaba con destruir la aldea. Aquel pensamiento le dolía como una puñalada en el corazón. ¿Con qué tipo de ideología crecería Gaara bajo la influencia de un shinobi de la niebla? Para Sunagakure, esto sería incontrolable. En Kirigakure, es totalmente manejable. El resto del tratado estaba repleto de cláusulas que obligaban a Sunagakure a cooperar con Kirigakure en asuntos militares y estratégicos. Cooperación, tal como está escrita. Sumisión, tal como se lee. Sasori. Chiyo bajó la cabeza. No estaba segura de si hablaba como una anciana de Sunagakure o simplemente como una abuela. Miró a Mei y preguntó. Él vino contigo, ¿verdad? Sí, confirmó Mei asintiendo. Debe estar en el pueblo ahora. Ella no sabía exactamente qué estaba haciendo. Ninguno de los shinobi de la niebla estaba siguiendo sus movimientos. Chiyo dejó a un lado el tratado y dijo con firmeza, primero necesito verlo. Después podremos continuar las negociaciones. Era una petición razonable. Mei asintió con una sonrisa tranquila. No hay problema. Chiyo abandonó la sala de conferencias. Al quedar solo los funcionarios de Suna menos capacitados, a Mei le resultó más fácil llevar a cabo las negociaciones. Kirigakure no tenía ningún motivo para detenerla. Solo después de que aceptaron, los demás comprendieron por qué habían dicho que sí con tanta facilidad. Pero la derrota de Sunagakure ya estaba sellada. Chiyo no podía revertirla por sí sola. Y sin embargo, si se marchara ahora. Deberías irte, hermana. En el momento de indecisión de Chiyo, Ebiso habló con dulzura. Yo me encargaré de esto. Este niño es más importante para ti. Sus palabras atravesaron su vacilación como una flecha. El pueblo, o su nieto. Salió de la sala de conferencias, dejando atrás las voces que discutían.
por un breve instante, dejó de lado su papel como anciana de Tsunagakure. Sin detenerse, Chiyo corrió hacia el único lugar que se le ocurrió. Sasori había regresado al pueblo. Solo había un lugar al que podía haber ido. En el momento en que Mei confirmó que Sasori había regresado, Chiyo ya lo había adivinado. Estallido. Empujó la puerta principal con fuerza y la estrelló contra la pared. A pesar de haber corrido solo una corta distancia, Chiyo estaba sin aliento y despeinada. Quizás incluso más agotada que si hubiera luchado a muerte contra ninjas de la niebla. Sin aliento, miró al joven que permanecía en silencio en la sala de estar. Sasori. Como si no hubiera oído el alboroto, Sasori continuó con lo que estaba haciendo, limpiando suavemente el polvo de la superficie de una vieja fotografía de sus padres. Sasori. Él no respondió a su voz. Pero él tampoco se apartó, mientras ella se acercaba paso a paso. Lo que significaba que su presencia estaba permitida. La esperanza floreció en el corazón de Chiyo. Si Sasori estuviera dispuesto a regresar ahora, dispuesto a volver a Tsunagakure. Estornudo. En el instante en que ella extendió la mano y lo agarró del brazo, Sasori lo apartó bruscamente. Para él, el cambio en su estado emocional era simplemente un dato, calculado, analizado, predicho. Inmediatamente pasó al siguiente programa preestablecido. Incluso con ese breve encuentro, Chiyo presentía que algo andaba mal. No era el tacto de la piel humana. Era algo frío, algo artificial, algo demasiado familiar. Partes de marionetas. No quería aceptarlo, pero sus años de instinto la obligaron a hacerlo. La verdad salió a la luz antes de que pudiera impedirlo. Se le heló el corazón. Así que ya lo descubriste, anciana. Sasori se giró hacia ella, con un tono sarcástico que se notaba en su voz. Desabrochó la capa, dejando al descubierto el cuerpo de la marioneta que había debajo. Lo que vio fue suficiente para destrozarle el corazón a cualquier padre. El cuerpo que heredó de su madre y su padre, ahora desmontado y transformado en piezas y engranajes. Chiyo había vivido décadas de guerra y poder. Pero ahora, sentía que las lágrimas le quemaban los ojos. Sasori. ¿Cómo pudiste? Ni siquiera descubrir la verdad sobre la muerte del tercer Kazekage, que fue Sasori quien lo mató, la afectó tanto. Ella enterró esa verdad. La ocultó. Usó su influencia para suprimirla. Si Sasori hubiera aceptado regresar, incluso ahora, Chiyo podría haberlo coronado Kazekage. Tsunagakure no tenía a nadie. Pero ahora. Se convirtió en una marioneta. No había forma de salvarlo. En la mediana edad, perdió a su hijo y a su nuera. Ahora, en sus últimos años, la obra de su vida, Tsunagakure, se desmoronaba, y su único nieto había desaparecido prácticamente del mapa. ¿Qué ocurre? Sasori ladeó ligeramente la cabeza, continuando su conversación con un desapego escalofriante. No es hermoso. Una creación perfecta. Sin decadencia, sin daño, sin las limitaciones de la carne. ¿No lo ves? Este es mi arte eterno, perpetuo. Tú, eso es una locura. Delirios distorsionados. Si Onoki estuviera aquí, él y Chiyo tendrían muchas cosas en común. Nada es más trágico que un corazón muerto. Las lágrimas corrían por el rostro de Chiyo antes de que se diera cuenta de que estaba llorando. Con las pocas fuerzas que le quedaban, golpeó a Sasori en la cara. El golpe dio en el blanco, pero no dejó marcas. Estuvo bien. Y luego me sentí vacío. Como si ese puñetazo le hubiera agotado el resto de energía. Chiyo dejó caer la mano. Caminó lentamente hacia el sofá y se sentó. Miraba fijamente la mesa, con la mente divagando. Al reflexionar sobre su vida y su entorno, se dio cuenta de que no le quedaba nada. El cuerpo de la marioneta de Sasori estaba hecho de un material especial. Su puñetazo no le hizo ningún daño. Su programa continuó. Si Chiyo seguía atada a su papel de anciana de Tsunagakure, él la obligaría a renunciar a él. Él caminó hacia adelante. La tarea que Yagura le había encomendado en secreto ahora comenzaba. Técnicamente, Yagura no tenía autoridad para programarlo directamente. Pero Sasori optó por ejecutarlo por su propia voluntad. Abuela. Sasori declaró categóricamente, a partir de ahora, ya no participarás en los asuntos de Tsunagakure. No tenía por qué decir eso. Chiyo ya no quería involucrarse. Todo había terminado. Ella ya había sacrificado tanto, su familia, su conciencia, por el bien del pueblo. Y este fue el resultado. Ahora solo era una anciana. ¿Qué sentido tenía sacrificarse aún más? Si de verdad lo dices en serio. Según el camino que Sasori había planeado, si Chiyo realmente la dejaba ir, entonces te llevaré a verlo. Este era el camino final que Sasori había planeado. Si ella pudiera elegir, él iría con ella. Muchas esperanzas, muchas decepciones. Esta sería la última. Su última oportunidad. Era todo lo que le quedaba. Yagura y Sasori le ofrecían una última oportunidad de redención. Y al final, Chiyo aceptó. Desapareció de las negociaciones posteriores a la guerra entre Kirigakure y Tsunagakure, para no volver jamás. Fin del video.